Suscríbete a la Panterita. Monumental 1080 AM presenta Fútbol a lo Grande con Arturo Máximo Rubín, Denis Caniza, Jorge Sosa, Víctor Villalba y Francisco López. Todo lo que hay que saber del deporte rey con el equipo deportivo más escuchado del país. Ahora por Monumental 1080 AM comienza Fútbol a lo Grande. Hola, audiencia mundial, ¿cómo te va, Denis Caniza? Buenos días, señor. ¿Qué tal, Víctor? ¿Qué tal? Buen día para todos. ¿Qué tal, Jorge? Señor, buenos días. ¿Se fue el técnico del Nacional? Sí. Así es. Restrepo, ¿verdad? Así es, Restrepo. Queríamos hablar con Restrepo, un colega, queríamos hablar con el ayudante de campo de Restrepo, si nos dan una mano en producción externa también. Se veía venir. Sí. Digo, esto nos interesa por el técnico nacional. Perdón. Se adelantó un poco porque los reportes iniciales hablaban de que quizás esperaban la revancha de Copa Libertadores. Claro. Al final no, la última Y derrota Hernán precipitó. Crespo, candidato técnico, el 1. Ya están levantando los colombianos y hay que ver quién asume, quién queda como técnico interino porque juega el jueves. Herrera, Héctor Herrera, que fue campeón de la Copa Colombia Pero él está- 2018. Él es el interino. Él queda como interino. Héctor, Herrera, a ver junto si a... se puede hablar con Héctor Herrera Carlos Restrepo es Un el ayudante colega. técnico. o un colega. ¿Y quién es el que se fue? Es Álvaro Restrepo, es el que se fue. ¿Y este Oscar Restrepo? Sí, Oscar Pisis Restrepo. Ah, Pisi, ¿es Sí, nombre es o apellido? su apodo. Pisi, Sí, ah. así se lo conoce. Bueno. En el comunicado nacional está el tema de quién queda a partir de ahora y ahí mencionan que Ya está el nuevo comunicado. ¿verdad? fue campeón de Copa Colombia 2018. Y vamos a poner el título para retuitear. ¿Cómo se llama? ¿Club Nacional? ¿Cómo Atlético se- Nacional, sí. No, yo retuiteé el Atlético Nacional que me envió Pancho hace 2 horas por ahí. Atlético Nacional. Alejandro Restrepo es el que dejó. Y en el mismo comunicado está toda la información. A partir de hoy el profesor Hernán Herrera, campeón de Copa Colombia en 2018, asumirá como entrenador interino del equipo. Lo acompañará como asistente técnico Carlos Pisis Restrepo, quien ya hacía parte de la estructura del club. Comunicado oficial Alejandro Restrepo. Y ahí está el mismo comentario. En el último párrafo. Ah, Así es. perdón. Ese había levantado yo. Y bueno, vamos a ver qué pasa. Alejandro Restrepo, sabíamos que Bucaramanga sería un rival difícil dice, entre otras cosas. Y bueno, que perdió otra uno, jugó un solo titular. Esto por Olimpia, que está viajando a las 2. Hernán Darío Herrera, campeón con Nacional de Colombia, ese es el nuevo técnico para enfrentar. Pero él va a quedar. Sí, así es. Él queda como técnico interino. ¿Y a quién le dirigió más Hernán Darío Herrera? Nosotros le conocemos a él. Hernán Darío Herrera, exfutbolista de Atlético Nacional justamente, jugó en América de Cali 64 años para Hernán Darío Herrera. Jugó... En su momento le interinó al argentino Jorge Almirón y allí se consagró campeón en la Copa Colombia 2018 con el equipo Atlético Sí, Nacional. Luis Rojas está colaborando con nosotros, te saludo a todos los integrantes de la mesa, estoy diciendo Luisito, es el nuevo técnico ahora. Jugó solo en su país, en Atlético Nacional América de Cali, y como técnico solo en Colombia. Univalle, Real Cartagena, América de Cali, Deportivo Pasto y Atlético Nacional. Campeón de 6 temporadas de la primera división, 2 con Atlético Nacional, 4 con América de Cali como jugador. Y su palmarés como entrenador, una Copa Colombia, como mencionábamos, y 2 torneos de segunda división, con Real Cartagena en el 99 y en el 2004. Bueno, y ahí estamos conociendo la información, le agradezco a Pancho, hace 1 hora y media Pancho envió, le habíamos retuiteado esto que yo no me piqué abajo. Y gracias a la producción externa también, queríamos hablar con la gente de Colombia, Luis contigo. La Agrícola Suárez Seguros Generales, seriedad en seguros, Avenida Mariscal López 5377, teléfono 609-509. Que ningún dolor arruine tu verano, Quitadol, la marca más recordada de Paraguay, y yo Puchupe Quitadol. En EMSA Inmobiliaria podés ser propietario de un lote hoy mismo con mínimos requisitos, financiación propia, cuotas fijas sin reajustes y posesión inmediata. Para más información, seguinos en redes @EMSA Paraguay, EMSA Inmobiliaria, contigo desde 1994. Ahora Chevrolet con sus modelos Joy Sedan en Ionix y Ionix Sedan tienen precios súper accesibles. Visita tu concesionaria más cercana o ingresa a chevrolet.delasobera.com.py. De La Sobera, amamos tu El nuevo Chevrolet. técnico jugó en el Atlético Nacional de América de Cali. Y bien criollo, de adentro. Sí. Yo estaba leyendo medio argentino que estaban publicando lo de Hernán Crespo. Hernán Crespo, ¿dónde dirigió últimamente? Estaba en Sao Paulo. Sao Paulo.
Fue el Que no técnico le- hace poco de Antonio Galeano. por Arrancó ejemplo. bien y después fue cayendo. Exactamente. El mismo que entró con todo. Sí, fue después de salir campeón de la Sudamericana con Defensa y Justicia, que Sí. es su máximo logro hasta Después aquí. comenzó a tener resultados malos en Brasil y allí... No, él comenzó muy bien en Brasil. Empezó muy Claro, bien y por eso, el título inicial comenzó bien, yo ya vi, fue la parte final de cómo terminó la última parte del torneo. Sí, Temi, pero arrancó A bien. vos sé lo que decía el compañero Arrancó nada más. bien. Estamos con el periodista Juan David Londoño. ¿Cómo te va, Juan David? Buenos días. Muy buenos días, Arturo. Un cordial saludo para todos ustedes, para los hermanos paraguayos. Bien, estamos bien, gracias a Dios, y pues aquí nos despertamos con la noticia de Atlético Nacional que dio por finalizado el vínculo con su entrenador Alejandro Restrepo. Sí, se fue Alejandro Restrepo. Es como que colman la paciencia de quién para que lo saquen faltando días para el partido de vuelta ante Olimpia. Bueno, digamos que colma la paciencia inicialmente de la directiva, que viene también muy ligado al tema de la afición. El partido en Paraguay, que en nuestro concepto debió haber sido con un mejor resultado para Nacional, por lo menos el empate, y más por lo que se ve en el primer tiempo, donde fue ligeramente superior a Olimpia y tuvo para haber hecho un poquito más, pues colmó la paciencia del hincha. Y si a eso le sumamos el tema de que el fin de semana, pese a que llevó una nómina alternativa, Bucaramanga también perdió y perdió mal, pues el tema ya no daba para más. También hay que decir que Alejandro Restrepo venía con un desgaste desde finales del año pasado, cuando en la liga local cabalgó el todos contra todos, pero después en los cuadrangulares, en la recta final donde se definía el título, el equipo flaqueó, se cayó, se vino abajo y no pudo pelear entonces esa posibilidad de conseguir una nueva estrella. A partir de ahí empezaron los cuestionamientos, sobre todo desde la hinchada, también de una parte del periodismo que cubre al equipo, y bueno, ya lo que pasó en la última semana fue el detonante. Entonces ya una vez Nacional perdió en Asunción, la información que empezaba acá a circular y que conocíamos era que la junta directiva estaba muy disgustada con el tema de Alejandro Restrepo, con los resultados, y finalmente pues esta mañana, después de una reunión que tuvo lugar ayer en horas de la noche, se toma la decisión y se informa de la salida del técnico verdolaga. ¿Por qué nombran a Hernán Darío Herrera como técnico? Bueno, Hernán Darío Herrera, primero que todo, es un ídolo del club, exjugador de Atlético Nacional, estuvo en una época gloriosa bajo el mando del maestro Osvaldo Juan Subeldía. Entonces pues ya es un viejo conocido de la casa, no solamente como jugador, también como técnico. Estuvo también como técnico interino en el 2018 tras la salida de Jorge Almirón y previa llegada a lo que pasó también con el señor Paulo Autori. En ese pequeño interinato del Arriero Herrera, como le decimos acá, logró ganar una Copa Colombia, una Copa local ante Once Caldas, pero después llegó Autori y se le dio prioridad pues a ese proceso porque los directivos ya estaban adelantando el trabajo con él. De ahí el club le ofreció una capacitación en Europa, también pues lograr algunas o obtener algunas licencias profesionales como técnico para que pudiera dirigir a nivel profesional y a nivel continental, como va a ser el caso dentro de 2 días. Y también estuvo haciendo procesos de desarrollo en las inferiores, estaba trabajando con equipos juveniles dentro de Atlético Nacional, y ahora pues con la salida de Alejandro Restrepo la directiva decide volverle a entregar el equipo a él durante el tiempo que demore conseguir un nuevo técnico. Va a estar asistido por Carlos Pisis Restrepo, que es otro técnico también de recorrido acá en el medio colombiano. No de mucho éxito, solamente ganó una liga con Junior hace ya 20 y pico de años, en el 93, 95 creo que fue. Entonces tampoco ha sido un hombre que ha caído muy bien, el de Pisis Restrepo en la afición, pero él y Hernán Darío Herrera van a ser entonces los encargados de dirigir a Nacional ante Olimpia este jueves en el Atanasio Girardot. Surge en la Argentina la información, Juan David Londoño, que Hernán Crespo es candidato. ¿Sienten en Colombia o es información que nace en la Argentina y que no llega a ustedes oficialmente todavía? No, es información confirmada que tenemos del entorno cercano a Hernán Crespo.
Ese nombre se ha venido manejando desde unas semanas atrás, no es el único. Justamente ayer conocimos también que ya la directiva, ante la posibilidad o ante la inminente salida de Restrepo, ya estaba pidiéndole a los encargados de elaborar una lista entre 3 y 5 candidatos, 3 y 5 nombres de directores técnicos que cumplan con el perfil de Atlético Nacional, y entre ellos estaría Hernán Crespo. Es un hombre que tiene los pergaminos con la Copa Sudamericana y haber dirigido el Sao Paulo para asumir Atlético Nacional. Es un hombre que tiene muy buena aceptación dentro de los miembros de la Junta Directiva y dentro de los directivos, puntualmente de Atlético Nacional, lo que es presidente y sus gerentes encargados en la parte deportiva. Y conocimos, como les dije ahorita, del entorno de Hernán Crespo, que efectivamente ya hay contactos oficiales para que este técnico argentino pueda asumir las riendas del equipo en caso pues, de que la negociación evidentemente llegue a un buen puerto. ¿Es riesgoso o no es riesgoso decir que candidato uno, que es el que podría asumir, es Crespo hoy, independiente de los otros candidatos, o Juan David? Pues es que hasta el momento no hemos conocido los nombres de los otros candidatos. Sí sabemos que se va a elaborar una lista entre 3 y 5 técnicos. Ya varios representantes también desde semanas atrás habían acercado algunos nombres en vista de que la continuidad de Restrepo estaba en duda. Entonces, hasta el momento, digamos que Hernán Crespo es el técnico y el nombre que más ascendencia, que mejor es arropado dentro de la directiva de Atlético Nacional y con quien han iniciado los contactos previos, o las primeras conversaciones, los primeros tanteos. Puede pasar que, no sé, en el transcurso del día de hoy o mañana aparezca otro nombre, otro técnico que también guste adentro y que la situación cambie. De hecho, pues no sería la primera vez, recordando aquí rápidamente, en el 2018, o en el 2017 mejor, terminando el 2017, cuando se va Juan Manuel Lillo, los dos grandes candidatos de Nacional para reemplazarlo eran Jorge Almirón y Ariel Holland. Estaba casi todo listo con Ariel Holland, a último minuto se decantan por Jorge Almirón, y es Almirón el que termina llegando entonces a asumir al equipo. Entonces podría pasar, pero hoy, en este momento, el candidato no sé si el número uno, pero con el que empezaron contactos y el nombre que es recibido de mejor manera dentro de la directiva, incluso dentro de la hinchada, es el de Hernán Crespo. Déjame preguntarte con relación al retorno. Estaba ayer enterándome de dos nombres, creo que es un central y un defensor y un delantero, dos nombres que están reapareciendo en el Atlético Nacional. Dos nombres que están reapareciendo. O que van a jugar, va a haber cambios en Nacional, ¿cuánto limpia? Sí, es probable que hayan cambios obligados pues por el tema de las lesiones que sufrieron tanto Gerson Candelo como Álvaro Angulo, precisamente allí en Defensores del Chaco. El último parte médico que nos habían entregado, pues hablaban de lesiones musculares en la de Candelo, en el cuádriceps derecho, y un problema también en el tobillo para Álvaro Angulo, pero estaban en estudios complementarios para determinar la incapacidad. Hasta el momento pues no se conoce dicha incapacidad. Creería uno que a 2 días del partido es poco probable que puedan ser tenidos en cuenta por Hernán Darío Herrera. Entonces creo que por ahí sí van a haber cambios obligados. Para el caso de Gerson Candelo, el reemplazo digamos natural sería Jayen Palacios, un jugador juvenil venido de la cantera del equipo verde, y para reemplazar a Álvaro Angulo, pues el que también lo hizo en su momento allí ante Olimpia, que fue Danovic Banguero, precisamente, que ustedes tuvieron oportunidad de verlo. En el caso de John Duque, también está en estudios complementarios para saber si puede jugar o no. Alexander Mejía, pues ya sabemos que aún le restan 4 semanas de recuperación, y el tema de Juan David Cabal y de Baldomero Perlaza, pues también se hace bastante complicados que puedan ser tenidos en cuenta por el arriero Herrera. Entonces sí, seguramente por lo menos en las posiciones de Candelo y de Angulo habrán algunos cambios. Ya veremos qué puede pasar con el resto del equipo, si el arriero decide, no sé, poner como titular a Dorlan Pavón, a Guido Moreno, para complementarlo con Jefferson Duque. Seguramente Harlan Barrera puede ser nuevamente el volante que oficie como enganche, como 10. También podría aparecer el Rifle Andrade, que viene a anotar gol el fin de semana.
Entonces hay que esperar. De hecho, la Riera Herrera ahorita sobre el mediodía de Colombia va a entregar una conferencia de prensa, la primera por supuesto desde que fue nombrado técnico interino, y ahí tal vez podamos tener entonces un poco más de información sobre cuál podría ser su plan de juego y de trabajo de cara a lo que será este importante partido. Te podemos pedir a vos, ¿qué hora tenés en Colombia ahora, Juan David, en Colombia? ¿Qué hora tienen? Son las 9:44. Ah, no, hay 2 horas de diferencia. Digo, porque si no cerramos el programa, te podemos pedir más tarde con Gerardo, con los compañeros, la conferencia nos podés dar, la conferencia de Herrera, si sos tan amable después de su presentación, facilitarnos. Sí, claro, por supuesto. Estaremos entonces en contacto facilitando el material de lo que pueda entregar Hernán Darío Herrera, por supuesto, claro que sí. Muy amable, gracias Juan David, gracias por esta atención para con nosotros, gracias. Adiós, Juan David Londoño, si no para letra, por la diferencia horaria, digo, entonces podemos tener a las 6 o antes las palabras, mediodía va a ser muy difícil, ¿no? Sí, porque serían las 2 de la tarde ya. Bueno, en cancha de River no se va a jugar el partido. Le estaba diciendo a Roberto Garcete, porque estaba averiguando, si le llamamos Roberto Garcete, probablemente en el Defensor del Chaco. El que está para habilitarse es la cancha de San Lorenzo, sin problema. Hay que hablar con Chiola, que no es ingeniero Chiola, es un... No es ingeniero, no es, tiene una empresa, no es ingeniero agrónomo, no es ingeniero. El hombre Chiola, ¿cómo es? Luis Chiola, vamos a ver. Luis Chiola. Le vamos a llamar a Roberto Garcete. No se va a jugar en cancha de River. Pechunagues prácticos y deliciosos bocaditos de pollo muy fáciles de cocinar. Búscanos en la sección de congelados de los supermercados y puntos de ventas del país. Pechugón, paraguayo como voz y sponsor oficial de la Albirroja. Wilmar SRL, electrodomésticos, muebles, joyas y perfumes. Únicos 2 locales, Casa Central, Eusebio Casi, RI 12 de Mayo, Asunción, sucursal en Lambaré. Avenida Cacique, Lambaré, Casi Panchito López, teléfono 607-731 y WhatsApp 0981-543-543, Wilmar SRL. ¿Cómo te va, Roberto? Hola, Arturo, ¿cómo estás? Bien, estoy contando acá en la mesa que estuvimos charlando hace 15 minutos, habrá sido, ¿verdad? Sí, señor. Te estaba diciendo, muy difícil River, uno quiere conocer la información, y vos me dijiste si nos jugamos River Defensores, River no está habilitada la cancha. Perdón. Así mío, está muy difícil, Arturo, como lo veo, recibir la información también de eso, y entonces vamos a ver qué hacemos de Arturo. No, como no se juega en cancha River, podría ir al Defensores, ¿verdad? Y el Defensor es únicamente allá, Arturo. Te estoy diciendo, Roberto, que no van a poder jugar lamentablemente en cancha River que había pedido. Y entonces vamos a tener que ver otra vez, una vez más el Defensor, Arturo. Sí, señor, por eso está... Ahora falta la confirmación de que no se puede jugar en cancha River, Roberto. Y vamos a esperar eso, Arturo, y vamos a pedir otra vez el Defensores. Correcto, gracias, Roberto, te queríamos dar esa que ya veníamos hablando antes, así que Defensor le Chaco. Chao, Roberto, gracias, Roberto. Gracias, Arturo. Chao, Roberto Garcete. Cortesía de Tigo, habla Cubero. Con el grupo a hacer una parte del entrenamiento y vamos a ver qué tal, le va. Gracias. Buen día, Fernando. ABC Cardinal. Buen día, Fernando. Buen día. Guaraní salió a jugar con mucha inteligencia el partido de visitante ante el equipo brasilero, con cautela por momentos y asestó el golpe de contragolpe. ¿Va a cambiar la manera de jugar, atendiendo que es local, pero tiene una ventaja importante de un gol? Y veremos a ese Guaraní que siempre propone, intenso. ¿Qué podrías decirnos al respecto, Fernando? Bien, la verdad que jugamos ante un muy buen equipo, un equipo muy bien estructurado, con muy buenos jugadores a nivel individual, que tiene muy claro a qué juega ofensivamente y defensivamente. Y bueno, como hemos comentado con los jugadores, es un partido de vuelta donde hemos jugado los primeros 45 minutos, nos falta la vuelta aquí de local en nuestra casa. Traemos un buen resultado del partido de ida, pero bueno, el hecho de que no haya la ventaja del gol de visitante hace que de todas maneras la eliminatoria quede todavía muy abierta. De todas formas, entiendo que ellos obviamente
van a intentar buscar el gol, porque necesitan obviamente el gol de todas maneras, van a intentar presionar, van a intentar ser protagonistas, y bueno, nosotros tenemos que trabajar en todas las facetas, tenemos que defender bien, saber defender bien de forma solidaria cuando ellos tengan el balón, y bueno, y obviamente también tenemos que ganar en volumen de juego respecto al partido de ida, donde nos faltó un poquito tener más el balón, tener un poco más de continuidad, porque somos conscientes también que es importante que ellos también hagan el desgaste a nivel defensivo y poder aprovechar los posibles espacios que se generen. Entiendo que va a ser un partido muy parejo, donde, como te decía, la distancia en el marcador es muy corta, todavía la eliminatoria está muy abierta, tenemos una pequeña ventaja, y bueno, nosotros lo que queremos es hacer buena esa ventaja, obviamente, y conseguir la clasificación. Conseguir un gol nos acercaría mucho a ese objetivo, así que tenemos que salir con la intención también de conseguir un gol que nos acerque a la siguiente fase. Agustín Benítez, Radio 1, 650 AM. Buen día, profe. Buen día. Dijiste que Marcos Cáceres y, mejor dicho, Guillermo Benítez, si es que van a ser probados nuevamente hoy, si no llegan en condiciones para el partido de mañana, ¿quiénes serán los reemplazantes, en este caso, a ambos futbolistas? Bueno, tenemos que evaluarlo bien. Sabemos que ahí tenemos varias opciones. En el partido de ida ya tuvimos que cambiar a Marcos por la lesión. Entró Julio, y bueno, en el lateral izquierdo el pasado sábado ya debutó Marcelo Benítez, que tuvo muy buen desempeño. Así que bueno, ahí tenemos algunas alternativas que evaluar. Primero vamos a aclarar el panorama. De hecho, vamos a concentrar más jugadores, precisamente preveniendo un poco esa situación. Vamos a ir concentrados en 25 jugadores en vez de 23 que pueden estar en la planilla en la Copa. Y bueno, entre hoy, esperemos que hoy y mañana, obviamente, a ver qué tal amanecen después de la práctica, vamos a tomar la decisión final, pero tenemos ya pensado las variantes. Freddy Irala, Tigo Sports. Hola, profe, buen día. Buen día. Es una ventaja también, aparte del 1-0 que se trajo de Brasil, el hecho de que el equipo ya conoce al rival. Digo, hoy hablamos de una América que tiene dos laterales que se proyectan muy bien, como Marlon y Patrick, como Mateusinho, que es muy hábil, y Juninho, que es un volante que le gusta acercarse al área y remata mucho al arco. Todas esas precauciones, me imagino, ahora ya se viene estudiando al rival, que en el partido de ida a lo mejor a Guaraní lo sorprendió. Sí, bueno, la verdad que lo tenemos bastante estudiado, ¿no? Obviamente, al final, hasta que no te enfrentas al equipo, no es difícil tener un parámetro exacto, ¿no? Pero ya conocemos bastante el funcionamiento del equipo, coincide mucho con lo que estás comentando. Al final acaban haciendo un 3-4-3 prácticamente en ataque, sobre todo un equipo muy vertical, con muchos jugadores que te pueden llegar al área, y bueno, hemos hablado de eso con los jugadores, hemos estado visionando los vídeos del partido de ida también, viendo un poquito qué hicimos bien, qué aspectos son importantes mejorar, y bueno, obviamente mañana va a ser muy importante contrarrestar sus virtudes e intentar explotar también nuestras armas, porque bueno, es un equipo que también tiene, a pesar de ser un equipo compacto, también, como todos, tiene sus virtudes, tiene sus aspectos que podemos dañar, y tenemos que intentar aprovechar eso. Última pregunta, Daniel Serna, Radio Universo 970 AM. Buenos días, profesor, por aquí. Bueno, dos preguntas quería tocarle más bien personalmente. Primero, es el partido del semestre definitivamente para Guaraní porque de ganar o de pasar la llave se asegura 6 partidos internacionales, ya sea Sudamericana o Libertadores. Y lo otro, ¿qué significa para usted como entrenador con un equipo paraguayo que haya ganado 4 de 10 partidos en Brasil históricamente, profe? Bueno, respecto a la primera pregunta, la verdad que bueno, el partido del semestre, creo que nosotros
cada partido lo intentamos transmitir que es el partido del semestre, porque es el más importante. Obviamente este tiene una repercusión importante porque supone pasar la eliminatoria, pero si Dios quiere y pasamos, otra vez volveremos a tener otra situación también del mismo nivel. Entonces cada partido para nosotros es una final. Intentamos trabajar con el máximo respeto hacia el rival, intentar explotar al máximo nuestro rendimiento, y para nosotros es un partido importante por lo que significa por el plano internacional, porque como tú dices, te asegura ya la participación en fase de grupos de una competición, a pesar de que nuestro objetivo obviamente es llegar a la fase de grupos de la Copa Libertadores. Pero bueno, yo siempre digo, hay que pensar en el presente, estar enfocados en el partido, y lo que al final lo que ha pasado hasta aquí no es demasiado importante en comparación con lo que depende de nosotros, que es el partido de mañana. Y respecto a la segunda pregunta, ¿qué se siente? Bueno, la verdad que obviamente, pues bueno, son cosas bonitas que le pasen a uno, ¿no? He tenido la suerte de con Guaraní ganar en la cancha de Corinthians, en el último partido también, como tú dices, cuatro victorias, y bueno, uno obviamente le pone satisfecho porque siempre son cosas importantes para uno, pero lo más importante sobre todo siempre, como digo yo, nada es tan importante como el equipo, así que al final el mérito sobre todo es de los jugadores que han hecho posible conseguir esa victoria con mucho trabajo y con mucho sacrificio. Muy bien, de esta manera cerramos. Bueno, esta es la conferencia de prensa de Jubero. Un instante va a hablar Fer en la conferencia de prensa. Cortesía de Tigo, muy amable. Ferro Parecea, con garantía de calidad, llegando a todos los puntos del país. Cuando necesitas materiales para construcción, recordá Ferro Parecea. Estamos en Avenida Fernando de la Mora, esquina Morquio, y sucursal en Artigas, casi Sargento Martínez, teléfono 227-37 Ferro Parecea, 39 años construyendo contigo. Cuando compras cables, decidí tranquilidad, exigí Impaco. Más de 40 años llevando energía al país. Seguinos en redes como Impaco PY. Nervigenol Plus es un potente vigorizante, antioxidante y antiestrés que aumenta tus energías, previene y reduce la fatiga al tiempo que refuerza el sistema inmunológico. Recárgate con Nervigenol Plus, tu aliado de cada día. Marcos Cáceres y Guillermo Benítez están en duda en Guaraní. Los dos defensores. Sí, hoy van a ser evaluados. Ya no estuvieron el fin de semana. Incluso Marcos había salido lesionado del partido de ida ante América Mineiro. Si no juega Marcos Cáceres, jugaría Julio González. Y si no llega Guillermo Benítez, Marcelo Benítez, el lateral izquierdo juvenil, es la opción de jugar. Ya lo vimos jugar. La vez pasada jugó ante Resistencia, del lateral izquierdo. Sí, señor. Con tu tarjeta de la Caja Mutual, el regreso a clases es más fácil. Retira tu tarjeta y desembolsó en operación tarjeta efectivo, te llevas una mochila de regalo. Comunicate al 218-4000, Caja Mutual de Cooperativistas del Paraguay. En Paraguay, Pirelli es el centro del neumático, el centro de servicios más importante del país. Te esperamos en Asunción, Mariano Roca Alonso, Ñemby, Ciudad del Este, Encarnación, Coronel Oviedo y Santa Rita. Pirelli es el centro del neumático. En Farmacia Catedral, aprovecha todos los miércoles descuentos reales que van hasta el 50% en vitaminas, suplementos, cuidado personal y de la salud, con todas las formas de pago, delivery, 627-7000, todos los miércoles son de Farmacia Catedral, desde 1905, amamos cuidarte. Apostala, la única casa de apuestas deportivas del país, te invita a que apuestes de manera confiable, no formes parte de la ilegalidad. Aposta.le, aposta legal, aposta sin riesgo. Vuelve la fiesta de descuentos más grande del país. Liquidamos todo en su primera edición del año, del viernes 4 al domingo 6 de marzo. Descuentos únicos reales en todos los productos, heladeras, televisores, celulares, notebooks, muebles y mucho más al contado y hasta en 15 cuotas. Te esperamos en nuestro showroom Avenida Boyani, esquina Músicos del Chaco. Y en un horario especial, el viernes 4 de 7:30 a 20 horas, el sábado 5 de 7:30 a 18 horas, el domingo 6 de 10 a 17 horas. La gente sabe. ¿Cómo te va, licenciado Luigi? Hola, buenas tardes. Buenas tardes, Arturo. Un saludo para vos y para los muchachos de la mesa y la audiencia. Bueno, en la comisión, la que revisa, la que inspecciona las canchas, Luis, la cancha de Río no fue habilitada. ¿Fue el tema de empastado? Sí, la verdad que sí, estuvieron recorriendo, dieron una vuelta al día hoy a la mañana y estuvimos por ahí. La verdad que el pasto todavía falta, ¿verdad? Yo le dije a ellos que necesitamos todavía 10 días más de trabajo para dejar en condiciones. Si bien el gramado ya está todo cerrado, está todo bien verde,
hay un poquito de maleza, no mucho ya, pero necesitamos empezar a bajar la altura del corte, y bajar eso en una semana no nos van a dar lastimosamente los tiempos. Claro, incluso le estábamos diciendo a Roberto Garcete, el vicepresidente de Resistencia y en el Defensores del Chaco, la cancha de River recién en esta fecha no, y la siguiente todavía podría tener inconvenientes incluso, ¿no? En el caso de que quiera usufructuarse el campo de juego. Y mirá, yo creo que aquí a 10 días la cancha de River tiene que estar habilitada para torneos oficiales. En 10 días. La cancha de San Lorenzo, sí. El tema es monitoreo. Se juega en cancha de San Lorenzo. Falta revisar sala de monitoreo. Yo tengo entendido por lo que me comentaron hoy, sí, Arturo. La verdad que yo no estoy manejando la cancha de San Lorenzo, pero por lo que me comentaron hoy, sí. La verdad que sí. Creo que faltaba eso no ha. Bueno, ¿y cancha de General Díaz? ¿Qué pasa? Y cancha de General Díaz estaban con un problema lumínica, Arturo. Estuvieron comentando que estaban con un problema de lumínica. Entonces, también no van a poder llegar, los tiempos no le van a dar para arreglar todo el problema eléctrico que están teniendo en la cancha General Díaz. ¿Y otra cancha que nos haya preguntado, Luis? Y Trinidense, que tuvimos nosotros trabajando en Trinidense, que ya se habilitó, ya se jugó este fin de semana. Se hizo un trabajo maratónico ahí y se pudo llegar con los tiempos. Va a ir mejorando la cancha de Trinidense. Estuve hablando con el presidente americano, con el presidente Héctor. Bueno, la cancha va a ir mejorando y ya por lo menos esa cancha ya está habilitada como para usufructuar. Bueno. Creo que la cancha de Capiatá también me comentaron hoy que se iban a buscar una alternativa para poder habilitar. Mallorquines tuvimos la semana pasada, hoy se fue Miquente, y el reporte que tengo que está bastante avanzada, entonces yo creo que la cancha de Mallorquín estará habilitada para la 7ª fecha más o menos. Séptima fecha, la cancha de General Gallero de Juan López Mallorquín quedaría habilitada la 7ª fecha, Luis. Sí, Arturo, ese es un poco el reporte que hoy recibí de la gente allá. Mi gente se fue hoy a trabajar allá, estuvimos la semana pasada por allá, estuvimos por la cancha de 3 de febrero también, estuvimos trabajando para el partido de Paraguay. Y la cancha de Mallorquín estaría habilitada para la 7ª fecha de Dios mediante. ¿Y llega bien la cancha del 3 de febrero para la eliminatoria ante Ecuador? Sí, Arturo, sí. La verdad que nosotros la primera vez que nos fuimos a ver, nos quedamos impresionados cómo está bien cuidada la cancha. Ahora faltaban pequeños detalles y bueno, lo que estamos haciendo ahora es acondicionando un poquitito para la competencia internacional, entonces es muy poco lo que había que tocar en esa cancha. Gracias, muy amable Luis, gracias por tu tiempo. Dale, Arturo, gracias a vos y a la audiencia. Gracias, licenciado Luis Chiola, de Inspección de Cancha. Fernando Fernández, Ferfer, cortesía de ti. Fernando, decía el profe Cubero recientemente que la llave todavía permanece abierta. Tienen una ventaja importante que trajeron de visitante. Guaraní va a variar su forma de jugar, va a salir como nos tiene acostumbrados a presionar, a ser intenso en este partido, o van a trabajar sobre ese 1-0. ¿Cómo se podría dar, Fernando? No, tenemos que salir a proponer nosotros, así como tratamos de hacer también allá de visitante. Creo que tenemos que salir a proponer, porque sabemos que si le dejamos a jugar a ellos, saben jugar con la pelota, entonces tenemos que tratar de cubrir eso. Agustín Benítez, Radio 1 650 AM. Buen día, Fernando. Buen día. Bueno, no sé si una ventaja para ustedes realmente jugar de local, atendiendo de que un resultado favorable. ¿Qué hay que cuidar del equipo rival, atendiendo de que, como dije, se va a jugar de local? Y la otra pregunta, mucha gente cuestiona la posición que venía desempeñando, principalmente bajaba mucho, jugaba ahí más o menos ahí en la mitad de la cancha. ¿Es una cuestión personal o de repente es una cuestión de parte del técnico? Sí, sabemos que trajimos una buena ventaja, creo que eso tenemos que cuidar también, y lo de la posición creo que es más técnico, digamos, porque el profe quiere que ayudemos también en defensa, y entonces también me gusta jugar mucho ahí más suelto, así que más que nada eso. Freddy Irala, Tigo Sports. Hola, Fernando. Van 5 partidos, 4 de la Apertura y 1 de la Copa Libertadores, y no aparece el gol de Queso. ¿Cuánto trabaja en tu cabeza aquello? ¿Te preocupa, te da ansiedad, o estás tranquilo al respecto y que cuando lleguen los goles se van a multiplicar? No, tranquilo con eso, porque sé
esta racha sí se suelen dar. Creo que hay que seguir trabajando el doble para cuando venga la ocasión y yo sé que en algún momento se va a volver a dar. Daniel Serna, Radio Universo 970. Buen día, Fernando, ¿cómo te va? Seguramente aquel partido que enfrentaron y que ganó la semana pasada le sirvió totalmente lo anímico. Para ustedes, vos como capitán, ¿cómo ves este plantel en estos momentos? ¿Sirvió eso, la victoria y también el buen resultado, o no sé si buen resultado del torneo local, pero con un equipo alternativo, encontrar los goles también ayudó bastante para lo que va a ser el juego de mañana? ¿Y qué esperan en cuanto al rival para mañana? Sí, yo creo que ganar allá sirvió mucho en lo anímico. Este plantel estaba para grandes cosas, creo que nada más todavía no nos estamos encontrando. El partido del fin de semana contra Resistencia hubo muchos cambios, se nota la predisposición y la ganas que tienen en lo otro de jugar también, creo que se notó. Es un grupo muy sano, muy noble, así que eso es lo que se notó el fin de semana. Y lo del rival, sabemos que van a venir con todo, que van a venir a querer pasarnos por encima, y eso es lo que tenemos que tener mucho cuidado en eso. De esta manera finalizamos la conferencia de prensa de Fernando Fernández. Es lo que Fernando Jubero en conferencia de prensa primero y ahora Ferfer. Exacto. Y dos en dudas. Sí, Marcos Cáceres y Guillermo Benítez, que van a ser evaluados el día de hoy. Sí, señor. En Castrol amamos proteger tu vehículo, por eso creamos Castrol Magnatec, con moléculas inteligentes que se adhieren a tu motor, protegiéndolo por más tiempo. Encontralos en los mejores lubricentros del país, acordate. Usa Castrol Magnatec y anda tranquilo. Cuidala a tu vehículo cargando las estaciones de servicio del Grupo Crisma. Los mejores combustibles y amplias tiendas con el mejor precio. Grupo Crisma, tu preferencia, nuestra fortaleza. Encontrá tus restaurantes, bodegas y supermercados favoritos en Pedidos Ya, que además te llegan en tan solo minutos a la puerta de tu casa. Descarga la app y descubrí lo que tenemos para vos. Pedidos Ya, detrás de cada pedido. Universidad San Lorenzo te ofrece carreras acreditadas por la ANEAES. Bioquímica, contabilidad, derecho y otras carreras. Para más información, comunicate al 235-8000 o ingresa a unisal.edu.com.py. Universidad San Lorenzo. La eligen por su potencia, por ser confiable, porque es deportiva. La eligen porque la GTR es legendaria. Tu Kenton GTR en cuotas desde 449.000 guaraníes. Visítanos en nuestras sucursales o escribinos al WhatsApp 0976-10-10-10. Elegí el camino correcto, elegí Kenton. Chacomar, respaldo total. Bueno, ayer ya el tema pasado, el humo y demás cosas, ¿verdad? Sí. La cancha de River no está habilitada. Roberto García de Val, defensores del Chaco. La cancha en San Lorenzo están ajustando monitoreo, se habilita. Estamos hablando con el licenciado Chivola. La cancha de General Díaz, ¿qué dijo? General Díaz tiene un problema con la lumínica. Y cancha de llamarle al doctor Aldama, que tenemos lo último. La séptima fecha, ¿contra quién juega? Vamos a buscar ahora. ¿Te acordás que buscaba? Él decía, creo que quinta o séptima fecha. En esta tenía que jugar ante Nacional. Sí, señor, para hablar con el presidente de General de Caballero. Hace 40 años, Casa Grutter está en el mismo lugar. ¿Sabes dónde es? ¿Dónde te sentís a gusto? Ahí es Casa Grutter, guiando tu economía desde 1981. Volvió Shell a Ñemby con la nueva estación ubicada en Ruta Acceso Sur y Avenida San Antonio. Pasa a llenar el tanque con sus combustibles más avanzados como Shell V-Power, el único combustible desarrollado y recomendado por Escudería Ferrari. Volvé a cargar en Shell. Shell, volvimos, volvé. Asismed habilitó el Autolab con agendamiento previo exclusivo para beneficiarios de Asismed. Llama al 288-7000 y elegir horario que más te convenga de lunes a sábados en el Centro Médico La Costa Lynch. Entérate más en redes sociales @AsismedPY. Cuidamos de vos y tu familia. Asismed toda la vida. Bueno, estos son los estadios. Ya sabe Garcete, ya hablamos con él, ya le habíamos anticipado que nos va a poder jugar ahí. Yo le llamé a las 11:15 y le dije, no va a jugar ahí. Ayúdame económicamente, ¿por qué le dije? En privado ese río. Para jugar en el defensor del arrendamiento, y porque tengo que ayudarte, le dije. Otro partido a pérdida para Resistencia, ya bueno, viene sumando así varios. Y va a tener que ser así desde que subió si no tiene cancha. Pagale la voz, Arturo. ¿Y por qué, Carlos Pérez? ¿Qué decir el problema de Resistencia? Barta, la mejor batería de Europa está a tu alcance. Elegir rendimiento y durabilidad. Garantía de 2 a 18 meses. Encontrarlas en las mejores casas de acumuladores del mundo. Barta, un gol de media cancha. Los mejores amigos siempre encuentran una manera de sacarte una sonrisa. Igual que la línea entrada de electrodomésticos Tokio, que está siempre ahí para vos cuando más lo necesitas. Como la heladera Magna, el lavarropa Cecilia, la cocina Dallas. Electrodomésticos Tokio con el pacto de confianza NGO. Bueno, General Caballero de Juan León Mallorquín jugando local. Y puede jugar de noche por la lumínica. Ante Guaireña en esa fecha 7. ¿Ante Guaireña? Sí, General Caballero Guaireña. ¿Y puede jugar la Sudamericana ahí, niño?
Y allí ya habría que... No llega. En el Defensores. Claro, el libro de cargo. No, pero que no llega. Yo digo que si es que pasa a fase de grupo... Ahí sí podría porque apelar si a tienen otra la alternativa. lumínica y tienen todo bien, puedo decir, ¿por qué en otros países pueden jugar en el interior de su propio país? Claro. Incluso podría aprovechar que si no puede jugar en Mallorquín, como Ciudad del Este se va a arreglar para eliminatorias, si pasa a fase de grupo podría jugar en Ciudad del Este, que le queda mucho más cerca que venir a la capital. Totalmente de acuerdo. Porque ahora programó en el Defensores el partido de la Sudamericana sí, pero estamos hablando, bueno, tenés razón, no hay nada que hacer. Aparte esto es inminente, es la séptima fecha. Está para jugar el licenciado Luis Chiola. Hecho histórico, sin duda. Sí. Con lumínica nueva, con cancha, primera división. Así es la cosa. Una gradería nueva también para completar los 4 costados del estadio. Y ahí está Gustavo, ella que ya tiene que ir preparando su estadio. Y la novena, señor Roque, es Cerro. Mira, va a jugar Cerro ahí. 2 fechas después de la... ¿Cómo te va, Gustavo? Hola Arturo, ¿qué tal? ¿Cómo estás? Un placer, un gusto, saludos ahí a los compañeros. Bueno, gracias Gustavo, vine con el técnico general Caballero. Estamos hablando con Luis Chiola, de inspección de canchas, y nos dijo que está bien la cancha de general, y para la séptima fecha podrían jugar de local ante Guaireña. Incluso si se habilita contra Guaireña, séptima fecha, ya podrían jugar ante Cerro Porteño 2 fechas después, Gustavo. Sí, Arturo, la idea es esa, tratar de que ya nuestra cancha esté en condiciones como para aprovechar esa localía y darle la oportunidad a la gente a ver a nuestro equipo, ¿verdad? La gente está ansiosa, nos quiere ver en nuestra cancha y bueno, ojalá que realmente para la séptima y novena fecha ya esté en condiciones y así brindarle esa posibilidad a la gente. Claro, es como jugar en tu propio feudo. Hoy están jugando en un lado, no están en la casa, es quedarse en la casa. Sí, claro, o sea que ahora nosotros el viernes jugamos en la cancha de San Lorenzo. Es que muchas veces uno tiene que estar acostumbrándose. Vamos a ver si podemos entrenar en la cancha de San Lorenzo por lo menos una vez antes del partido, pisar, ver. Nos pasó contra Trinidad, bueno, tampoco es excusa, ¿verdad? Nosotros contra Trinidad jugamos un buen partido, lastimosamente la diferencia fue que ellos embocaron, nosotros no, pero es interesante, es importante siempre saber, por lo menos acostumbrarte a la cancha en donde vas a jugar el próximo partido, ¿verdad? Claro, es jugar en tu campo y es una cuestión de, vamos a decir, es nuevo, y sí, es nuevo, porque así es, van a comenzar a practicar, a movilizarse y van a ir conociendo campos de juego en su propio estadio. Sí, y más por los jugadores mismos, ¿verdad? Los jugadores mismos, de repente, bueno, ya están acostumbrados a usar un tipo de calzado, a pesar de que nosotros no estamos para elegir tanto, ¿verdad? Pero por lo menos saber en cómo pisar, dónde, y bueno, acostumbrarnos, pero vamos a ver, nos contaron que la cancha de San Lorenzo está en muy buenas condiciones y bueno, pero vamos a tratar de por lo menos entrenar una vez antes del partido. ¿Y cuándo van a practicar antes del partido? ¿Qué día? Y eso estamos viendo porque muchas veces hoy mismo, bueno, viene una torrencial lluvia, bueno, no estaba previsto salir de nuestra cancha, hoy tuvimos que practicar en un sintético, o sea que nuestra cancha digo porque ya más o menos nos acostumbramos en lo que es el complejo de Capiatá y estamos entrenando y bueno, para cuidar el lugar donde entrenamos, no pisamos el césped, ¿verdad? Fuimos a lo de Sasá tiene un complejo en donde tiene sintético, entrenamos ahí, y bueno, ojalá que antes del partido, ojalá puede ser el jueves, sí, por lo menos para pisar un poquito el césped de la cancha de San Lorenzo. Gustavo, ¿cómo se vive esta semana atendiendo que tienen partido viernes y ya el próximo miércoles salen a la escena internacional? Seguramente un montón de situaciones que se van a ir analizando por este momento tan histórico que va a vivir el club. No sé si en tu mente está reservar a algunos jugadores este viernes, vas con todo ante Nacional y otra vez para la Sudamericana. ¿Cómo está tu pensamiento en ese sentido? Bueno, la idea es tratar de compaginar un poquito lo que es el campeonato local y ese partido histórico, como bien nos está diciendo, ¿verdad? Histórico para nosotros, para todos, ¿verdad? Para los jugadores mismos,
histórico viene a ser, bueno, Soldamérica. Soldamérica es un equipo que también difícil como todos y nos conocemos, o sea que vamos a tratar de pasar esta etapa y apuntamos a eso. Vamos a hacer todo lo posible para pasar y entrar en esa fase de grupo y apuntamos ahí contra Nacional. De repente ojalá que todos estemos en condiciones, porque la mayoría hoy mismo el 80% del plantel está en condiciones de jugar el partido del viernes. Y vamos a ver después de ese partido del viernes, porque primero está Nacional, después del partido, bueno, ahí vamos a ver quiénes están en óptimas condiciones para jugar el partido con Soldamérica, que viene después de 5 días. Vamos a ir viendo, pero primero está Nacional. Nosotros queremos salir de este partido que perdimos contra Meliano. Queremos no acostumbrarnos a perder, porque esto es difícil. El fútbol, cuando vos te acostumbras a perder, no podés salir de esa racha, y bueno, queremos ya limpiarnos un poquito la cara para poder estar firme para el miércoles. Bueno, Gustavo, nos dice Lorenzo, y ya nuestro compañero en última hora por la tele, se vio que buenísimo el campo en San Lorenzo. Jugaron Olimpia Nacional en femenino. Sé que la cancha está muy buena en San Lorenzo. Gustavo, ¿dónde van a jugar ustedes? Sí, también nos hicieron llegar que la cancha de San Lorenzo está en muy buenas condiciones, y bueno, ojalá que hagamos un buen partido y por sobre todas las cosas tratar de ganar, ¿verdad? Está bien, chao Gustavo, gracias por tu tiempo. Chao Arturo, un abrazo, saludos a todos. Gustavo Villa, técnico general Caballero. Séptima fecha. Y después la fecha 9 ya Cerro, así que 2 pruebas importantes que tendrá. ¿Cuánto queda Ciudad del Este, Mallorquín? Allí, no conozco alguno de esos estadios. Y 40 minutos más o menos. No conozco. ¿Cuánto queda ahí? 40 minutos de Ciudad del Este, deben ser 60 kilómetros, más o menos. ¿Cerquita nomás? Sí, cerquita. Ahora mucho más rápido. Todo atractivo para los dos, tanto para cuando vaya a hacer. Y porque la ruta está toda. ¿Y cuando era de tierra? No era de tierra, pero era un solo carril. ¿Y ahora? Y ahora es todo. ¿Y cómo vos sabés? Y me fui hace poco. Aquí chica ahí cerquita, se viene y va. No, y acá, para llegar de Asunción, si te vas con buen ritmo, en 3 horas y media ya se llega con la ruta nueva. No, en serio. Hablemos bien, en 5 horas tarde. No, yo llegué en 4 horas y yo no manejo como loco. ¿Dónde es Ciudad del Este? A Ciudad del Este en 4 horas hicimos. Por eso, con un auto rápido. Así mismo, cuando andiste para venir. Sí, no, pero en serio. Yo una vez discutí con Cristian Velá, que el 1 de marzo me dijo que llegó a Buenos Aires en 12 horas. ¿Qué? Yo hice 12 horas en Buenos Aires, amigo. 66 kilómetros exactamente. Vamos a terminar la charla, porque vamos a terminar. El tema de la ruta, en cuánto tiempo llegó, ese es un tema que yo... Caso cerrado. Gran remate en Casa Rosada este domingo, gran remate en Casa Central, en las sucursales, gran feria de ventas a precio de remate, teléfono 0981-129-900, te esperamos este domingo en Casa Rosada. Disfruta Lactolanda todos los días y llena tu vida de ricos sabores, la mejor y más rica variedad de leches, yogures, mantecas, quesos, y date el gusto con los postres, pudín, flan y Lactomix. Lactolanda, la marca número 1 en lácteos. Esta es tu oportunidad con CNT, un tremendo Dodge Charger, un Volkswagen Gol más 100 millones, 1.300 millones en el poderoso, y salen sí o sí 50 millones, y la Hyundai New Santa Fe 0 kilómetro, pedí CNT 2.350 millones en premios Chef por Emoy. DLS Motors S.A. es una empresa del grupo De La Sobera, que está presente hace más de 6 años, fundada bajo la premisa de ofrecer productos de alta durabilidad e innovación con amplia garantía, con las SV GAG, tractores, implementos agrícolas, LS Tractor y generadores DLS Power. Contactanos al 671-447 o visitanos en Mariscal López, esquina Pequecerú Fernando de la Mora, zona norte. DLS Motors S.A. Guairá Pisos, para sus pisos cerámicos, porcelanatos, juegos de baños, griferías, accesorios. Estamos en San Lorenzo, Lareltú, Camino Luque, San Lorenzo, Ruta 2, Capiatá, kilómetro 21, Ruta 1, kilómetro 17,5 y Loma Putá, Ruta 9, kilómetro 2,5. Seguinos en Instagram como Guairá Pisos Sanitarios. Llegando limpia la doble tabla en el vuelo charter. Queremos saber si Malte, que está de vuelo, el fallecimiento de su padre. Mucha fuerza para Malte, para el gerente del Olimpia, que fallecía creo que ayer o antes de ayer. Si está en actividad, el viaje a las 2 de la tarde, vuelo charter, rumbo a Atlético Nacional, y estamos con el presidente del Olimpia, el señor Miguel Cardona. ¿Cómo te va, Miguel? Buenas tardes. ¿Qué tal, Arturo? Buenas tardes. ¿Cómo estás? Bien, Miguel. ¿Están saliendo, presidís la delegación? ¿Se confirmó a las 2? ¿A las 14? Se confirmó a las 2, a las 14 horas está saliendo el vuelo charter.
con todos los jugadores y una cantidad de hinchas también que van a estar acompañando, cerca de 50 van en el vuelo charter. Y vos estabas diciendo que el vuelo es para 150 personas, Miguel, ¿verdad? Realmente 114, pero en un tope. 114 por un tema de una disponibilidad, el tema de aterrizar en Medellín, limitaron la cantidad. La misma compañía aérea, y creo que es una política de Colombia, ¿verdad? Para que Medellín hicieron una cantidad, nos bajaron los 114. Entonces, eso vamos a cumplir, obviamente, ¿verdad? ¿La delegación oficial cuántas personas compone, Miguel? 50. ¿Y 50 delegación oficial y 50 serían las personas que hasta la última hora son los que estaban inscritos para acompañar a nuestra delegación. Si esas 50 personas confirman, ¿alivia el costo económico bastante o alivia? Alivia, y era el objetivo que teníamos, ¿verdad? Porque más o menos sean $1,000 por persona, son $50,000 que no estaban en una mano. La verdad que eso nos vino muy bien, porque en tiempo récord que hayan comprado eso es muy importante. Significa que confían, que apoyan. Y bueno, nos espera una batalla muy importante, Arturo, una batalla de realmente, ya lo dije, muy complicado, en un equipo que juega muy bien, que ya demostró acá el volumen de fútbol que tiene, la intensidad futbolística que tiene. Y nosotros tenemos que hacer nuestro juego, conociendo nuestra fortaleza, nuestra debilidad, hacer lo que nosotros sabemos hacer. Y bueno, esto es, te doy una primicia, ¿verdad? Lastimosamente, nuestro arquero Alfredo no va a poder viajar porque está con un problemita de salud. Entonces va a estar en la brigada con Gastón Olveira, en quien confiamos plenamente. ¿No viaja Alfredo? ¿Y se puede ahondar más el por qué? Un problemita ya lo estuvimos tratando el sábado, pero no se pudo solucionar lastimosamente, ¿verdad? Y bueno, hoy el médico te dijo que no conviene que se quede acá y que haga todo el tratamiento que se tenga que hacer, ¿verdad? ¿Y ese tratamiento? Así que vamos con todo. Bueno, está bien, mucha fuerza para Alfredo. Eso evitaría que juegue no solamente Copa, sino el próximo partido de campeonato. Él no iba a jugar ayer entonces, ¿verdad, Miguel? Él no iba a jugar ayer, no, ayer estaba Gastón Olveira. No, Gastón Olveira estaba porque Olimpia ponía un equipo alternativo. En caso hipotético que no fuese así, ponga el titular, igual ayer no iba a jugar. Igual ayer no iba a jugar Alfredo. Ayer Alfredo no estaba para jugar. Ojalá que se recupere y que pueda estar para el domingo por lo menos. No es COVID, ¿verdad? No es COVID, no es COVID, es un tema menor, pero que hay que controlar, monitorear, darle los medicamentos adecuados y que eso se termine rápido, ¿verdad? Y bueno, la responsabilidad para Olveira. Así mismo, para Gastón, que ya demostró en los partidos clave la personalidad, la fuerza que tiene. Ya nos sacó campeón y todo, así que es una persona en quien confiamos plenamente. Por eso hemos dicho, Arturo, desde que conformamos este plantel, que tenemos 2 titulares por puesto. A eso hemos apostado siempre. Porque ocurren este tipo de eventualidades y bueno, tenemos que estar preparados para todo esto, sobre todo teniendo 2 campeonatos en paralelo, la Libertadores más el campeonato local. Entonces todo eso que hicimos, el esfuerzo de comprar la Gastón Olveira, teniendo todo esto, bueno, hoy está surgiendo el efecto. ¿Sabés que el cambio de técnico lo destituyeron al que estaba dirigiendo acá Atlético Nacional? Hubo cambio de técnico. Sí, vimos. La verdad que esto es un tema, ¿verdad? Nos sorprendió hoy porque la verdad que el volumen de fútbol y el juego que tiene este equipo, es lo que tiene en los últimos años, es realmente un equipo diferente, un equipo con una intensidad. Lo viste vos, Arturo, realmente cuando te comían la pelota, el volumen de juego, la velocidad, la precisión que tiene. Y bueno, vamos a luchar contra eso, vamos a adaptarnos y vamos a, Dios mediante, esperemos que hay que dar lo que dije, hasta la última gota de sudor y de sangre en cada pelota. De esto se trata, acá no va a haber, esto va a ser una batalla importante. Y ojalá que los jugadores estén tranquilos, hoy es un tema muy importante, Olimpia hasta el día, hoy, 1 de marzo, cobraron todos sus salarios, los jugadores están cobrando en este momento en su cuenta y toda la estructura administrativa. Olimpia está al día, ese es el objetivo, a eso seguimos apostando y bueno, ese es el Olimpia que queremos, un Olimpia que sus jugadores estén enfocados en el partido y no en otra cosa. Hiciste hincapié de que al día, y estás cumpliendo, ¿no? Ese es tu objetivo, que vayan bien motivados, como se dice, y Olimpia cumplidor. Eso es muy importante, Arturo, son seres humanos de su familia, viven de sus salarios, dependen de eso, entonces nosotros decimos, tenemos que esto no tiene ese motivo de preocupación.
Ellos tienen que estar preocupados de poner toda su energía y toda su fuerza para el partido. En esto tienen que estar enfocados y a eso apostamos. Y bueno, ahora vamos a esperar cuál es la disposición táctica que va a preparar Julio, seguramente muy hablando en el vuelo, va a hacer el entrenamiento mañana también a la tarde. Vamos a estar acompañando todo eso, Arturo. Miguel, el y vamos hasta el cronograma, último detalle. está bien, ¿el cronograma cuál es? ¿Tenés a mano a qué hora llegaría a Medellín el vuelo charter? Y déjame preguntarte, quiero preguntarte con relación al costo. Cuando a tanta cantidad de pasajeros decía 180.000, ¿cuánto es el vuelo? ¿Cuánto cuesta Olimpia este vuelo con menos capacidad de gente que pueda viajar o se mantiene mismo precio? Mismo precio, no se altera el precio, $180.000. Mismo precio. 180.000. Y la hotelería tampoco altera, 40 me dijiste, ¿no? 40, así mismo. Y bueno, preguntante el cronograma de Olimpia hasta el día del partido. ¿Tenés a mano, Miguel? Sí, tengo, Arturo. Un minuto voy a leer. Dame un minuto que voy a leer. Un minutito, Arturo. Sí, Arturo, te escucho. No, el tema del cronograma vos tenés a mano. ¿En dónde van a practicar antes del partido? Mañana el partido es el jueves. El jueves. ¿Y cuánto tenés el partido? El partido es el jueves. Hoy estamos partiendo a las 14 horas. Llegamos a las 21:30 a Medellín. Mañana empieza el desayuno de 8 a 10, el almuerzo a las 12, hay un descanso en la habitación a las 13 horas, la merienda a las 16, el entrenamiento arranca a las 16:20. Y bueno, ese es, te doy un ratito más, y en llamada, no paran la llamada telefónica. Bueno. La cena a las 21 horas. Y el día del partido otra vez, se desayuna a las 8, el almuerzo a las 12, merienda 18, charla técnica 18:40 y partimos para el estadio a las 19 horas. Y llegamos al estadio 19:40. Ese es el cronograma. ¿Terminado el partido retornan o cómo es? La idea es que terminado el partido se cena, se vuelve a cenar al hotel y estaríamos saliendo aproximadamente a las 3 de la mañana. Bueno, lo último, Miguel, y vos decís, no quiero entrar en esto y se entiende y se respeta lo que dijo Rubén Ditore ayer, cuestionando la actitud política de Olimpia, que su delegado lo hubiera sabido por Julio Jiménez, que de la programación, no sé si diste lectura, si escuchaste o no querés entrar en ese tema. Te lo digo con todo respeto. No vale la pena, Arturo, no vale la pena. Todos sabemos lo que pasó, todos sabemos, así que no vale la pena entrar en eso. Todos sabemos, capítulo cerrado ya se hizo y bueno, la naturaleza, lo que no pudo el hombre, la naturaleza nos ayudó, así nomás. Así nomás. Bueno, Miguel, un saludo al aire, buen día, que estamos en contacto, Miguel, gracias. Gracias, un abrazo. Igualmente, Miguel Carmona, presidente de Olimpia. También preguntarle a los Valles, ya cosa resuelta. ¿Verdad? Cosa resuelta. Sí, ya. Capítulo cerrado. Ya es muy remanido el tema. Ahora lo de Aguilar. Baja. Sí, y de último momento. Intentaron tenerlo allí por ese problemita de salud a disposición, pero no hubo caso y va a atajar Olveira. Y por eso digo, ¿cuántos partidos internacionales tiene Olveira con Olimpia? Olveira, vamos a buscar. Si mal no recuerdo, con Norteman llegó a jugar alguno de Copa. Igual vamos a sacarnos la duda. ¿Se desconectó? Se desconectó el... Alfredo Aguilar quedó fuera, ¿eh? Sí, con lo importante encima que fue en el partido de ida, es una baja sensible para Olimpia. Luis. En La Plata Empeño te seguimos ofreciendo con la mayor tasación, te damos más dinero con el interés más bajo, el mayor tiempo de espera, la mayor seguridad. Llamanos al 688-6600. La Plata Empeño es justo lo que necesitas. Aprende inglés en el instituto líder de enseñanza de hace 80 años. En el CCPA te ofrecemos la modalidades presencial y online con clases 100% interactivas y en vivo para niños, adolescentes y adultos. Inscripciones abiertas. Ingresa a las redes sociales o comunicate al WhatsApp 0971-224-831. Aprende inglés en el CCPA. En un mundo con tantas posibilidades y oportunidades completamente diferentes, que nos elijas nos inspira. Gracias por hacer de Kia la marca más vendida por 13º año consecutivo. Kia Movement That Inspires.
La Paraguaya Inmobiliaria presenta su nuevo emprendimiento en la ciudad más limpia del mundo, Urbanización Jardines de Aterá, con empedrados, servicios básicos en puerta, posición inmediata. Para más información, llámanos al 413-7000 o al WhatsApp 0982-230-700. Seguinos en redes La Paraguaya Inmobiliaria S.A. Bueno, listo. Perdón, ya está, dejamos ahí. Contigo, Luis. Base, cuida el agua de tu piscina con su amplia línea de productos, reductores y elevadores de pH, claros, algicidas, clarificantes y limpiabordes. Para más información, visítanos en nuestra página web basebase.com.py. Seguinos en redes sociales. Base, cuida tu diversión. Prepara tu vuelta a clases y equipate con Electroban, tablets, computadoras, escritores y mucho más. Ingresa a electroban.com.py. Llamanos al 519-3000 Electroban, mejorando tu calidad de vida. Bueno, perdón, niño, está bien. Están todos niños. Sí, está con un poquitito de fiebre. Está con un poquito de fiebre, está el niño con los... Por una infección. El Alfredo Aguilar. El 6... Me dicen dónde. Allí le pongo en privado. En una zona molestosa. Ahí donde dijo usted, señor. En esa zona del cuerpo. A veces me pregunto, vos escuchaste de mí, me miraron ni los dos. Le dije, ¿no? Sí. Le dije. ¿Vos escuchaste de mí? Sí, escuché. Sí. ¿Y estuve equivocado? No. Contigo, Luis. A veces me pregunto. Y a veces me pregunto por qué es lo que estoy tan bien informado, che Luis. Prepara tu vuelta a clases, equipate con Electroban, tablets, computadoras, escritores y mucho más. Ingresa a electroban.com.py. Llegó Fiesta y está lista para tomar. Fiesta es un producto para aquellos que quieran pasarla bien sin tener que preparar nada. Es una bebida alcohólica saborizada lista para tomar con Fiesta. Olvídate de preparar, empezá a fiestear. La avenida San Martín es territorio Erimark. La avenida Cebellal, así como la avenida Mariscal López, también son territorios Erimark, donde encontrarás accesorios de marcas poderosas de ser instaladas por especialistas con todas las garantías. Erimark, lo que la fábrica no te dio. Carga Supra 95 aditivada, el verdadero combustible con los 95 octanos que tu vehículo necesita. Potencia que te mueve, Copetrol, vamos. Indalco, seguridad en Ciudad del Este, zapatones Paracol 100% cuero, cascos, caretas, protectores auditivos y guantes para trabajo. Supercarretera camino a Hernandarias, a 800 metros del viaducto, kilómetro 4, teléfono 061-570-570, Indalco SRL. Contra el Inter 6-1. Así es, 2 partidos atajó en Libertadores el año pasado ante Always Ready, victoria 2-1 de Olimpia en Para-1 y la derrota 6-1 en Porto Alegre. Fueron los 2 partidos en los cuales estuvo el arquero uruguayo como titular. Y lo mejor para él es gran responsabilidad. ¿Sabe por qué gran responsabilidad? Yo no le quise decir por el tema de que de la cantidad de goles, cómo va a atacar este equipo, va a atacar más allá que acá. Sí. ¿Verdad, Denis? Así es. Y tiene que estar bien preparado. Sí, va a tener mucho trabajo. Son de esos partidos, no sé, exagerando, que vas a tener 5 ataques encima y vas a tener una. Y esa una tenés que marcar. Lo ideal que porque sería. te puedes llegar 4 o 5 veces y vas a tener una. Y Olimpia tiene que ser lo más eficaz posible. Lo ideal 2 o 3 que Olimpia marque gol. Por lo menos uno. Porque ese uno ya va a complicar bastante. Como dice Arturo, en el ataque constantemente el equipo rival, y Olimpia va a tener espacio para poder contrarrestar y hacer el gol. Y bueno, pero la diferencia de gol es diferencia común. Sí, claro, no hay goles. Le hace uno, el otro le puede hacer 2, Olimpia le puede hacer 2, el otro le puede hacer... Así es. Y va a ser un partido que puede ser muy abierto por las características. Pero sí, psicológicamente le va a pesar al equipo colombiano el gol. Porque ya es una cosa, un tercer tanto... Y cambiando técnico. Sí, le va a pesar. Cambiando... Pero este es de la casa. Sí, de la casa. Conocido por los jugadores. ¿Cómo la apodo? El arriero. ¿Por qué le llaman el arriero? Busqué eso y no encontré, pero el arriero. Es acá. El arriero Herrera. Arriero, ahí van de arriero. O sea, arriero porte significa vamos a arreglar entre nosotros nomás. ¿Verdad, Luis? Sí, así es. Arriero porte así. Arriero porte. Mucho se usa acá. ¿Qué tal, Pancho? Hola, Arturo, saludos a la mesa. ¿De dónde viene? El arriero. No, ¿por qué se dice de argelado? ¿Cuál es el único país del mundo donde se le dice que soy argel cuando soy antipático? Yo, por ejemplo, soy un tipo odioso. Para algunos, no para todos, ¿verdad? Y me dicen, de parece el actor argelado, por antipático. Argelado, ¿dónde viene Argel? No. El único país que se dice Argel, yo creo que otro no dice, es Paraguay. Cuando Paraguay dice, ayepa, pe Rubín, pe Bigote, pe Leca, Arturo, pe Argelado. Y Yargel. Argel se traían los caballos de Argelia. A la puta mía como mira. ¿Vos querés saber la historia, Luis? Sí. El Argel... Aquí encontré, señor, el porqué, el motivo. ¿De cuál? No, diga todavía. No, de arriero. ¿Por qué? De arriero. Porque se crió en los campos de Caldas.
Igual que acá entonces. Sí, igualito aquí. De extracción campesina. Campesina. Apodo por Se su dice en extracción Colombia. campesina, se crió en Caldas. Ayer para Argelado, el tipo será. Se crió pateando tarros, piedras en los potreros, dice. Cuando Ese era arriero. Sí. Y arriero porte, vamos a arreglar entre nosotros nomás, arriero porte. Y acá se dice porte, que es la actitud que vamos a arreglar. Arriero porte. ¿Verdad? Sí. Vos hablas arreglado una cosa en arriero porte. Aeroporte. Hablas arreglado una cosa en el buen sentido de la palabra, digo. Sí, seguramente, anteriormente. no, hace no. años, cuando era joven, no sé. Arriero porte se usa mucho hasta ahora en el interior. Arriero Sí, porte hasta se ahora dice en el porte. interior. Acá también. Vamos a arreglar, acá también arriero porte, vamos a arreglar entre nosotros. Dame tu palabra y yo te doy la mía. Arriero porte. Argelado viene de ¿dónde? No. ¿Y no te interesa saber? No, sí, te estoy escuchando atentamente. No, parece que hoy vino con cara ¿De Argelia? ¿O no? Hoy vos sos un argelado. Argelia. Hoy Denis Canice está Argel, si alguien le dice. Ayer vino Argel. Argel son los caballos que venían de Argelia. Ahí está. Para domarle le costaba mucho. Y el tipo se ponía el caballo muy nervioso y no le daba bola a nadie. Entonces le decía, caballito lindo, vení. Y el Argel hacía así el caballo. ¿Entendiste, Paluy? Y entonces... ¿Perdón? No, menos mal eso no se ve. Entonces él le costaban domar al caballo. Entonces la manera en que decían acá que argelado caballo no se deja luego domar. Entonces entre Argel y se quedó y se instaló. Domar al caballo de Argelia que venía era muy difícil. Entonces quedó ahí el argelado, no se dejaba domar. Y ahí ya fueron metiendo, y después ya quedó el modismo. Argelado del antipático. Cualquier duda podés consultar. Pancho no me da bola y no me cree. Sí. Argelados son los caballos que venían de Argelia, repito, y le costaba domar. Quedó el nombre como volante, por ejemplo. Parecía la historia. No. ¿O no? No tiene nada que ver una cosa con la otra. Pero quedó. No, pero volante, pero el volante es cuando le pregunta el cronista, le pregunta al que lo va a reemplazar, ¿de qué va a jugar? Le dice. Y el cronista le responde, el jugador le responde al cronista, voy a jugar de volante. Le quiso decir, voy a jugar por volante o en reemplazo de, y quedó ahí. Esa es una pregunta periodística. Y de ahí surgió el volante argentino, que es mediocampista cuyo apellido era Volante. Y el que lo reemplazó es brasileño. Y le pregunto, pues sé cómo va a jugar. Voy a jugar como volante. Y ahí quedó. ¿Se entendió? Esto no. No le cambia, el argelado no le cambia a nadie. El argelado es único. Tema cerrado, Gustavito. Caso cerrado. Husqvarna te acompaña con sus motosierras, demolizadoras, cortacepas y tractores para el cuidado y mantenimiento de tu campo y jardín. Encontralos en Chacomar y su red de distribuidores en todo el país. Husqvarna, el poder de la transformación. Arrancó el Summer Sale en Luomo con descuentos de hasta el 50%. Pasá por uno de los locales y aprovecha las rebajas de verano hasta el 15 de marzo. Para conocer más de la promo, búscanos en redes como @luomo.py, Luomo Summer Sale. En Toyotoshi S.A. nos adaptamos a tu tiempo, habilitamos la atención en nuestros talleres de Asunción, San Lorenzo, Ciudad del Este los sábados y domingos. Llama o envía un WhatsApp al 619-0000. También desde la app Taller Toyotoshi o en la web toyotoshi.com.py. Talleres Toyotoshi, organizando la mejor atención porque a usted se lo merece. Mili Empeño, venta y arreglo de huellas de plata, empeño mejor cotización, Sarmiento, Casi, Profesor Cabral, Concepción, Mili Empeño. Resfrío o congestión nasal, Mento, Vic Ungüento. Descongestiona, despeja y alivia las vías respiratorias, quemaduras leves y picaduras de insectos. Mento, Vic Ungüento, alivia y mejora, es un producto de laboratorio Sindufar a partir de ahora. Encontrá Mento, Vic Ungüento en todos los Super 6 y Super Stock. ¿Estás buscando aquel lado? No. ¿Estás buscando aquel lado? No, señor. ¿Vos estás buscando aquel lado? No. ¿Vos estás buscando aquel lado? ¿Y qué es lo que querés? ¿Que yo mentí? ¿Yo soy una especie de qué? Que le pulan de hermanas andan de prima. Si yo soy aquel lado de caballo, que le pulan de prima andan de hermanas andan de mocoibe. ¿Qué pasa, Luis? No, nada. Pues lo vendemos entonces. Asociate al Club Sudamérica a partir de este año con pagos mensuales y accede a todos los beneficios. Ubicada en zona privilegiada de Asunción. Para más información comunicate al 370-712 o encontranos en redes sociales como @SudaméricaPY. Sol de América, tu club del verano. Vení a conocer los nuevos centros Yokohama, sobre las avenidas Aviadores del Chaco, Félix Bogado, en donde te ofrecemos la mayor variedad y todos los servicios para tus neumáticos Yokohama, el neumático con la mejor relación precio-calidad.
Llegó el día Itaú a Punto Farma hoy, pagando con tus tarjetas de crédito Itaú tenés 30% de descuento y si pagás con Amex tenés 5% de descuento adicional, hasta 6 cuotas sin interés. Te esperamos en cualquiera de los 424 puntos en todo el país. En Punto Farma cuidamos tu salud, tu belleza y demás, tu economía. Vive tu experiencia educativa en La Paz, en las facultades Ciencias de la Educación, Ciencias de la Salud, Ciencias y Tecnología, Ciencias Empresariales. Informes al 0986-870-018. Ingresa a universidad.lapaz.edu.py. La Paz, vive tu carrera. Baja importante, sensible bajea. Sí. Sensible baja. Coincido, sí, realmente va. Fuera alguna complicación que tuvo ante César Vallejo en las salidas, después en el partido anterior ya mostró toda su condición a la hora de tapar. Sí. Ante Libertad ya había estado muy bien. Escuchana, ¿le puedo para reventar? Voy a reventar. Hola, comandante, ¿es cierto lo de Aguilar que no por motivo de salud no viaja a Colombia? Disculpa, ahora estoy en sintonía. Por motivo de salud no viaja. Lee Twitter fútbol a lo grande. Pone por lo de Cardona. Cuando dice tengo que darle una primicia, digo. ¿Qué dijo Cardona? Tengo que darle una primicia. El programa arranca 11:30. Entonces, es cierto que voy a estar contestando todo esto, ¿vio? La otra será, no viaja. Qué difícil será. Bueno, esto es, te doy una primicia, ¿verdad? Lastimosamente, nuestro arquero Alfredo no va a poder viajar porque está con un problemita de salud. Entonces va a estar en el arco Gastón Olveira, en quien confiamos plenamente. Fútbol a lo grande. La fuerza de la marca. No sé, vos sos pesimista. Vos sos pesimista, Denis. Vos sos pesimista y vos sos pesimista. La cara de los cuatro, o sea. A veces yo digo nomás, ¿qué sí que para ustedes? No, es que no puede ser. Yo estoy con Miguel Cardona cuando dice le vamos a dar la confianza. Miren un poco la cara que ustedes ponen, Denis Caniza, vos. ¿Por qué así, Denis, un tipo como vos? Tanto que influye Aguilar hoy día. Mi pregunta es muy franca, muy honesta y muy sincera. ¿Tanto influye, veo? Para mí sí. Para mí sí. Realmente. Influye. Olveira un buen arquero, pero no es Aguilar. Bueno, tenemos un problemita, ese problemita para mí que se transformó en problemón. No se puede con Olveira. Problemas. Pero es un problema. No, es pero toda la responsabilidad para Olveira. Bueno, esto es, te doy una primicia, ¿verdad? Lastimosamente, nuestro arquero Alfredo no va a poder viajar porque está con un problemita de salud. Entonces va a estar en el arco Gastón Olveira, en quien confiamos plenamente. Fútbol a lo grande. La fuerza de la marca. El programa inicia a 11:30, hoy a las 11:28. A las 11:28 ya sintoniza ¿quién? César. No, es César. Él es Cesarito ¡César! Cesarito Rego, dice que a las 11:28, niño. A las 11. Cesarito. Muy bien. Muy bien, a las 11:28. Siempre listo, siempre listo. Sí, Cesarito Rego, ¿sabes cómo es Cesarito Rego? Sí. Sí, así mismo. No, yo no voy a leer lo que pone Cesarito. No, porque habla de Olveira. La responsabilidad es enorme. Es cierto. Ahora lo que ustedes dicen es que jugando afuera, por la diferencia de gol. Así es lo que yo entiendo con ustedes. Que va a ser puro ataque Colombia. Y entonces, vamos a lo que dice. No quiero decir. Y Denis tiene que estar bien, porque Denis va a tener alguna. Sí. Se le tiene que abrir el arco. Y Denis Caniza sabe muy bien cuando juega afuera. Se puede abrir el equipo colombiano. Sí, se va a abrir. Sí. Y Olimpia haciendo goles salva a Olveira. Sí. Es decir, en esto no hay mejor defensa como en ataque. Entonces lo que tiene que hacer Julio Cáceres, porque según ustedes, y yo no estoy de acuerdo con ustedes, no por ser contra, es que si algo hay que hay que ensamblar la defensa, porque vos tenés que manejar el tiempo y Olveira tiene que manejar el tiempo del partido. Desde ahí comienza. Manejar el tiempo, ¿es verdad? Porque necesita hacer la diferencia de gol. Sí, tiene que tomar su recaudo Olimpia. Entonces los compañeros tienen que hacer goles. Tienen que hacer goles. Cuando tengan la posibilidad. Aprovechar. Porque no sabemos si Olimpia va a tener demasiadas chances como para lastimar, porque yo por lo menos imagino un partido más con un molde defensivo para Olimpia. Pero cuando contragolpee tiene que ser efectivo, o si no va a sufrir. Yo lo veo. Aguilar es el típico arquero de equipo grande que se lo ataca poco a nivel local, pero las veces que se lo ataca responde bastante bien. Pero a ti ya dedica, Pancho, pero con respeto. No pongas con Henry el último partido.
No, el último. Porque eran 2 palos y fallaron por propia incapacidad los jugadores colombianos. Pudo haber sido una pelota que sacó Aguilar. Una. ¿Cuál es? No, es que me respondeme. Le voy a dedicar ya, Pancho. No, pero por es eso que yo decía, este último acá, partido no local. refleja a Aguilar. Pudo haber jugado Arturo Rubino en la portería, Víctor Villalba, Denis Caniza, vos pudiste haber estado en la portería. Porque es lo que hemos logrado en la boca del arco. Dame una. Yo quiero una tajada de Aguilar del último partido. Quiero, por favor. Pero nosotros no nos estamos No, es que enfocados va en ese último partido. No, a lo largo, ante Libertad a lo largo, tapó claro, muchísimo. ante Ante Libertad. Libertad No, yo hablo del último partido, porque la propia incapacidad colombiana hizo que no llegue al gol. De la boca del arco ni me lograron. No podían patear. Parecía que el viento le sacaba la pelota. Y le voy a lo que estoy diciendo es que si vos te has referido al último partido, fue la propia incapacidad. ¿Y quién nos dice, voy a terminar mi exposición? ¿Y quién nos dice que la parte irresolutiva también tengan en Colombia los colombianos? Si hoy tuvieron acá, ¿no se puede repetir afuera? Sí, yo no creo que mejore. sea No, una no, maravilla en lo una que digo semana. es, si ya no pudieron resolver acá, bajo presión, también puede ser el problema afuera. Y eso le va a favorecer a Olveira. La angustia y la desesperación. Porque no puedo creer, yo no digo que se dé. Pero la cara de usted, Denis Caniza, puta Pancho. Sí, un detalle, es atajar penales Olveira. Pero no sé si el Olimpia va a querer llegar hasta esa parte. Es bueno atajando penales. 2 antecedentes. Uno positivo, otro negativo. Campeón de la Copa Paraguay, arquero titular contra Sudamérica. Sí. Y él, de toda la campaña. de toda la campaña de De Copa todos los Paraguay. partidos. Él fue el arquero. Aníbal Acuña dijo lastimosamente y pones con mayúscula por lo de Denis Caniza, pero va a hablar en representación del fútbol paraguayo. ¿De qué? De Aguilar. De Aguilar, sí. Lastimosamente, dijo, no llega. Vos también podés usar la palabra lastimosamente. Aguilar está a la altura de Jan, por ejemplo. Así de buenos son los dos arqueros. Así de buenos. Claro, pero todo el fútbol a lograr dice hace Asunción, no estamos en Coincido. Medellín, porque Así parecería de que bueno estamos están en esos Medellín arqueros. y tengo que tirar hacia Atlético Nacional, y siempre que juega un equipo Claro, paraguayo. Pero vamos a yo tirar. aclaro, yo ¿Se creo entiende? que igual Olimpia va a clasificar el jueves. Claro, pero una pérdida Pero importante. sí, pero es una baja sensible. O sea, importante, por eso de ese lado vemos. Yo jugador Ahora, me ahora, sentiría ¿qué más equipo seguro paraguayo? si lo tengo atrás a Aguilar que si lo Guaraní, tengo a otro Olveira. equipo. A eso simplemente voy. Cerrando nomás lo de los antecedentes. Campeón Copa Paraguay, él fue el titular. Vamos a Copa. Copa en Porto Alegre, 6-1. No, olvídate. Pero ese partido fue, pero no fue el único responsable. No, es más, no fue lo responsable de ningún gol, me parece. No, entonces, ¿qué le van a tirar a porque Olveira? El 6-1, pero si los defensores, ¿para qué están? Toda la culpa la van a tener. No, el por arquero. eso digo, Arturo, no. Él, No, es más, no, uno no. revisa los goles Ya de le ese están partido recordando, y creo que ninguna... En la Copa Paraguay no atajó penales contra Sol. Sí. Y no fue el héroe. Sí. Muy bueno. Y es muy buen arquero, Olveira. Bueno, no es malo. Por algo Olimpia lo Por algo está en Así Olimpia. vos me decís, un arquerito que no viene, que no tiene, o la puta. Ya está Olveira. Claro, que justo le Y toca no un soy abogado, planil, Olveira, algo así. por la cara de Denis Caniza y le hicieron colo, Víctor Villalba, el niño Jorge. ¿Vos cuándo vas a tener acá, niño? A mí me ¿Cuándo llamó vos la dejás- atención. ¿Cuándo vos dejás a ese niño? Y a partir de hoy, ¿cuánta es regresiva? Porque arrancó en marzo. Me quedan 28 días. El 29 de marzo dejó de ser. Vos dejás a ese niño, te aviso, ya lo aviso. Cuenta Este regresiva. ya grandulón, viejo, cuarentón. ¿Qué pasa, Luis? Sí, ya terminó. ahora. Para esa acá que Olveira, entonces Olimpia no tiene que presentarse a jugar. No, según ustedes, Olimpia no tiene lo que presentarse a jugar. La puta, me salió el alma. La culpa no la van a tener, no van a tener siempre los arqueros. Y el último partido, vamos a ver el video. Le pregunto a Víctor Villalba, ¿a Denis Caniza, Víctor? Preguntame. ¿Qué pelota paró a Aguilar? Esa es la respuesta. No, el último partido no. No, el último. Yo me arremetí el último. Hagan memoria. Si es uno mucho, más lograron en la boca del arco. Y no fue culpa de Aguilar, de los propios jugadores colombianos. Para mí el arquero tiene que tener ese factor. Por más que a algunos le pueda gustar o no. ¿Cuál? Suerte. El factor suerte. No, yo no Factor digo que suerte o no. factor leche o lo que No, quieran yo llamar. digo A que- veces el arquero tiene eso. O sea, si vos me decías... con todo respeto, Rodrigo Muñoz. Vamos a un ejemplo claro. Buen arquero. Buen arquero. Pero le entraba siempre goles. Ahora vino Jam, le llegó, no le llegó Guaireña, no le hicieron goles. Ya O sea, sacó dos, hay una que sacó saca dos, por tres tijera. por no, allá. no, por eso. Llame. Pero a veces el arquero estira un poco por A, B, motivo, ahí está. Ese es el término. A veces hay partidos. Gol, de- gol, Ah, gol, ah, en con Guaraní, todo respeto, vaya sí. arquero que a veces. Dice, no sé, yo El no gol, no sé aquí repitiendo dice, por ningún arquero. Y bueno, saca los grandes arqueros, le hacen gol.
A los mejores arqueros le hacen gol, ¿verdad? No siempre, le hacen goles a veces también, pero no sé si gol. ¿Qué es lo que pasa, Luis? El término gol, el que se le dice, el que le entra todo de balde de gol, siempre le entra. Le tiran de 40 metros y entra la pelota. O si no, a un delantero se le dice gol, ¿verdad? Que partido que juega mete. El que le hacen gol así. Un gran arquero. Eso sí, ese sí. ¿Cómo se llama? Gol caneo. ¿Por qué se llama caneo? Pido disculpas, me equivoqué. ¿Por qué se llama caneo? Escucho ese. ¿Gol caneo? Gol queso. Gol queso. Viene picando ese gol queso. Ese está mejor. A un gran arquero le hace un gol. Yo nunca escuché gol caneo, realmente. Yo tampoco escuché caneo. Vos estás inventando. No inventó gol caneo. Que jugaba en una canoa, jugaba. Se bajó de la canoa. ¿Va, La pelota caneó. La pelota caneó igual te hoy qué, ¿verdad? Así es el dicho. Yo no igual te gol queso, si le entró un gol queso. Sí, ese gol Gatti, 79. Gol queso. Pica ahí una naranja y entra. No. Ese gol no entró, es queso. Queso es el gol de otra. Ese le fue con violencia y le pica, le entra. El gol queso es un blooper. Eso hoy sería el gol queso. Gol queso. Gol queso es un blooper. Le entra un blooper. Hoy término moderno. El de Gatti no, el de la pelota que le pica, un fuerte el disparo y le pica y le sorprende. Incluso se tiró a esa parte. O a veces algún tiro que querés embolsar, mala suerte que tenés, se te va y o que quiere salir jugando el arquero y quiere pasar un defensor. Te va entre las piernas. Ahí está Tigo, Limpia prende el viaje cortesía de Tigo. Ahí está Tigo. Sí, está haciendo tratado, sí, así mismo. ¿Profe, ingresó alguien más en vez de Alfredo Aguilar a la lista? Y entró Pedro González Díaz. O sea, se van solo 2 arqueros. 3 arqueros. Para ponerla hay que llevar. Y Marino, así mismo. ¿Cómo va a ser la movilización del Medellín? Y llegamos ahora, mañana tenemos entrenamiento, después día a partido de él. ¿El regreso a Asunción será...? Por partido. Inmediatamente después del partido. ¿Estamos? Ahí está Enrique Quique Landera, lleva 3 arqueros. El informe Olimpia había dicho el informe médico Olimpia indica que tiene Aguilar. Ahora ya podemos decir. ¿Qué tiene? Acceso en la región interglúteo, susu A, más para ser más fácil, pero el término técnico es acceso. Absceso, perdón. Pero entonces a la hora de redactar acá. Y viene acá. Es el susu A. Acá viene, ahí te hacen el corte. Y ese corte de recuperación lleva un tiempo. Sí, y ahora ya se porque procede te al drenaje, le estirpan. ¿Qué pasa? ¿Qué? Y este de acá. Te estirpan. Y decirle al que venga más hacia acá porque más hacia allá yo no sé si pasa el colectivo que viene hacia estos lados. Estamos hablando de eso. Ese ya es el informe que nos dijo a nosotros. Se produce el drenaje. Motivo de salud. Pero un buen punto, señor, preguntarle a los oyentes remedios caseros para el susu. No existe. No existe remedio casero. El tema es desagradable porque te altera los nervios. Por eso. No tenés como... Por eso ahora no puede dejar, le da fiebre. No tenés... Vos tuviste hemorroides, por ejemplo, ¿verdad? Pancho. Y te da el que tiene hemorroides, y yo me operé de eso, a mí no me hace falta que la hemorroide me cambie mi carácter, ¿verdad? ¿Se entendió? Pero el que tiene hemorroides, por ejemplo, o susúa, es así, Deli. Sí, creo. Perdón que lo hable de esta manera. No te dejan. Hay remedio casero también, como dice el niño. No. Al orín, por ejemplo, yo escuché que sí. Yo escuché. ¿Qué es lo mis abuelos decían que hay que derramar orín. ¿En dónde? ¿En el susúa? Sí. También. ¿En serio? Rodajas de tomate también. Ahí está, mira. Ahí está. Iba a hacer una ensalada, va a hacerme culo. Porfa, me salió del alma. Disculpame, pero estamos todos en joda. Hoy la ciencia te está diciendo para un ratito, ¿me entendés, Víctor? Sí, no vamos a venir con eso de la creencia popular. Antes también que teníamos rollos, se sentaba en una palangana, se ponía el agua amanecida, se ponía después Pancho se pudo haber sentado. Funciona. ¿Viste? ¿Te pusiste vos? Te alivia. Los abscesos ocurren cuando se infecta un área de tejido y el sistema inmunitario del cuerpo trata de contenerla y combatirla, dice la definición médica, el glosario médico. Los glóbulos blancos se mueven a través de las paredes de los vasos sanguíneos hasta el área de la infección y se acumulan dentro del tejido dañado.
y se sacan. Que hay que sacar porque se forma pus. Pero lógico, yo no creo que un tomate. Vos tenés ponete un tomate. Se procede al drenaje. Sí, y después te dan antibióticos. Tratamiento Pero te dan, analgésico, claro, Víctor, ya a esta altura de la vida. Antibiótico. Que dice que Denis que en la campaña vos tenías que orinar. Y ayer el jugador corría el riesgo también ante esta situación que podría salir bien positivo, ¿verdad? Porque ante tanto remedio encima, por ahí podía jugar, ¿verdad? Pero tenía analgésico. Pero aparte la fiebre y seguramente tiene alguna incomodidad porque claro, es la incomodidad también. Debe doler, debe molestar en esa zona más todavía. Justo recibe un pelotazo allí. Para un jugador de fútbol que tiene que arrojarse, levantarse. Cuando te vas de cuerpo y de donde esté ubicado, el tema es muy desagradable y ahora es la hora del almuerzo estamos hablando. Y lo hacemos con mucho respeto a Alfredo Aguilar porque eso dice el informe. El informe médico. Ese dice el informe médico del Olimpia. Está bien las creencias populares, la medicina alternativa, no decimos que no. Esta es una intervención que le van a hacer. Él tiene que extirparle eso. Y va a tener probablemente antibiótico. Así nomás. Sí. Y mucha fuerza para Alfredo Aguilar. Aso de Fútbol Álamos, porque Sesvino es Álamos, distribuye y representa frutos de los Andes. Llega siempre más rápido con una CF Moto. Conoce la gama de motos más completas con la mejor garantía del Paraguay, 24 meses o 24.000 kilómetros represente garantiza y Max. Seguinos en redes como CF Moto Y, CF Moto Experience More Together. Llegó Recuperal AZ Hombre, nuevo multivitamínico para sentirte más fuerte, más sano, lograr lo que te propongas. Seguinos en redes sociales como @Recuperal PY. Recuperal AZ Hombre, de venta libre en farmacias, calidad Fapasa. Vela, me dicen que es bueno. Espera, un santo remedio. No, que hay un fiscal que dice que él también tuvo. El doctor Ayala. ¿Cómo se llama esto? Susua, en donde dice el informe, mucha gente tuvo. Y hay que tener con mucho cuidado y con mucho respeto. Esto no es joda. Y ahora, le van a estirpar. Ahora, las cosas ¿qué es lo que hay que ponerle? ¿Queso? Tomate. Cebo de vela. Tomate, rodaja de tomate, cebo de vela. A ver, las abuelas, el remedio de las abuelas. Hojas de guayaba hervidas, hervirlos como una especie de infusión. Eso pones en una latona o en una tina y haces te sentás en eso. Justo cuando van a comer habla de eso. ¿El agua caliente? No, en el agua caliente. No, tampoco al punto de ebullición, en agua caliente ahí, y eso tranquiliza. ¿Qué? La cola del sapo. La cola del sapo, eso. Sí, Diego. Este es un tema, hasta sería algo folclórico para el paraguayo. Yo no sé si Susua se le dice en otro país. No, acá no. ¿Es término guaraní? Sí. Absceso es el nombre médico. Bueno, pero no sé, perdón si no sé. Acá lo que uno se conoce es Susua. Y dónde tener Susua, ya sabes dónde. Eso nomás es. El resto es bola. Y es un tema muy complejo y muy delicado. Entonces hay que tocarlo con respeto. Ahora, yo creo que va a ser intervenido. Y ahora dice Denis que Orín. Él dijo tomate, ya salió Pancho, dijo ensalada de cebolla, yo no entiendo más. La gente está aportando. Pero la gente, ¿qué es lo que puede aportar? Nunca escuché realmente, dice, un aguijón de avispa a la reina, porque tiene penicilina de acuerdo al tamaño de infección, dice, desde el Chaco. Luego, remedio para Susua, teyuquirá. Teyuquirá, pero el Susua se infecta y tariza cuando se va poniendo roja la zona. En ese momento ya no se debe poner una pomada, y chau. Ya se debe poner una pomada. No es así. No es así, no era tan fácil con pomada. Porque estamos hablando de tatura. Yatiucurá. ¿Qué es? Yatiucurá. Es bueno para el Susua. O sea que tenés que buscar una avispa y que te pique. No, y apretar con el aguijón de la avispa para bajar la infección. La teoría Yatiucurá. Eso ya es bola, ¿no? Existe eso. ¿Qué es Yatiucurá? No. La grasa del mosquito. Para buena para Susua, dice. ¿Cómo? Curururesa, seguro. Rosá dice acá. Reza. Hay que rozarle. Yati, igual que un poco más chico nomás. Dice Oscar Lullón. Yati. Yati. No, así, Yati. Se le pone ajo para que pueda drenarse más rápido. Forúnculo, ¿cierto? Forúnculo, es el término regional. Hay que estirpar así nomás. Así, y que no te vuelva a salir. Te puede volver a salir.
Y vos tenés que, Luis, entra acá, ese a la puta. ¿Quién no tuvo alguna vez Susua en el culo? Decime, vos no tuviste nunca. No, sí. ¿A quién te reí vos? No, pero hablo bien ya de una vez por todas, carajo. ¿Cuánta gente tuvo tu Susua en el culo y no es joda? Pero puede salir en la pierna, en la espalda. El Susua habitualmente sale en el culito. En la axila. No, el Susua habitualmente sale en el culito. Vamos a cambiar de tema. Es que parece broma y no es broma. Nunca me pasó por eso. A mí yo tuve, pero en la espalda. Porque por vos encima de la cintura. Yo me acuerdo cómo me sacaron. Bueno, así mismo me extirparon. Normalmente son más blandas. Sí. Acá ya da toda la pomada, recomiendan qué pomada. Aquí, y no es broma, Alfredo, te entendemos. Yo le entiendo perfectamente, Alfredo. Hay otra teoría, hervir leche y poner un pedazo de galleta. Se aplica en la parte, eso chupa y saca la punta. ¿Qué va a hacer? Teteo hace ya. Susua es parecido al pique. Se forma a manera de huevo. No, pero el pique duele y molesta. Yo te digo lo que dice. Ocampo, tú WhatsApp ahí, ¿qué número tenés? Muchísima gente está escribiendo. 09 y todo porque el niño dijo salud, el niño ya sabe. 0982-6666-11. Sí, claro que da pero le da fiebre al jugador. Dice Alfonso León. Gran arquero. Ahí nomás. Alfonso León, hay un arquero con suerte cuando se ganó el título de 1 de marzo con Fútbol Grande como sponsor. El arquero era Alfonso León de Sajonia. Se le ganó los reporteros gráficos 1-0. Sí. Y Alfonso León fue nuestro arquero. Arturo, antes no se podía hacer todo eso porque no teníamos médico especialista. Antes no teníamos para ir al médico y probamos cualquier cosa. Ahora los médicos le estirpan con 2 o 3 días antibióticos y ya pasa. Es lo que digo, Alfonso León. A eso voy. Olvídate ya del tomate, del orín que dice Denny, del sapo, de la avispa. Claro. Algunos pueden, no sé si viene del interior hay clínica y médico, cambió el tema. Para ir al hospital, no me venga, si no te queda ahí, no te queda. Era tener tomate, o justo en tu patio. Venga, famoso, de molestoso, ve Susua, uy. Más molestoso que el Susua. Y eso nomás dice Ocaluyo. Un programa como este va pasando todo eso. No, pero ayuda. Es cultura popular. Llegamos a todo el país. A ver, mi querido Alberto Jean Puyol. Una cosa es Susua y otra es fístula. Fístula es un problema del ano. Y el Susua es una infección de la raíz de los pelos. Yo soy muy peludo, por ahí vine entonces. A mí me cagaron mis pelos, Alberto. Puede ser. Y se te queda por el pelo ya adentro. Pero no es momento para hablar, ¿verdad? Sí, se infecta el folículo capilar. Mismo, todos son... Bueno, listo. Con el Sol Seguros puede sentirse protegido siempre y en todo lugar. Tenemos los mejores planes para usted, su familia, su vida. Cuidar y cumplir con otros asegurados es lo más importante con experiencia, seguridad y respaldo global. Comunicate al 236-3000 y descubre la diferencia. El Sol Seguros. Mira. Si vos proponés, tiene que ser con respeto. Sí, señor. ¿Verdad? Sí. A mí los años nomás me dieron, la vida me dio esta de hacer la pregunta. ¿Quién no tuvo alguna vez Susua en el culito? Puede ser no, puede ser sí, pero con mucho respeto. Esto con antibiótico se estipa. ¿Vos qué querés que llame, tío? Que llame la gente. 618-4000. Este más peligroso, acá algunos son muy... No, pero con respeto. Y van a decir que se curó con remedio medicinal. Muy guarango. Que se metió un tomate. Y hay varios. El sorinota, seca rápido. ¿Por qué estás hablando en serio? No, en serio, mi abuela... Hoja de guayaba. Eso no tenía. Hoja de guayaba. Yo creo que es directamente... ¿Por qué se dice de ahí viene. Sana usan a la mañana. Algún día no se va a sanar. Pues estamos todos locos. La señora y lombado, vente señora. No, es en el culito, dice, es en la nalga. Sí, en la nalga. En la nalga, perdón. Sí, tenés razón, doctor Álvaro Arias. Álvaro Arias dejó, ahora tenía un pleito en el juicio oral estaba. El juicio oral y se fue y salió, digo, permiso, le dijo al juez. Y salió el juicio oral, Álvaro Arias, se fue caminando, le miraron mal su colega y dice, no es en el culo, es en la nalga. Salió el juicio oral, Álvaro Arias, para mirarnos esto. ¿Cómo entendés, doctor? Sí, señor. La puta sea. Yo tuve Susua en la mejilla cuando era chico y me hicieron una mini cirugía. En IPS hace 32 años y luego medicamento. Claro, vendedor. Por eso hablé de cirugía.
Por eso hablé de eso. Vendedores. Ahora vamos a probar acá el nuevo sistema 3 down to the check que trae el Gana. Comandante, en el sur se lo conoce también como Al-Susuá. ¿Eh? Ah, es que nació en el sur, ¿por qué eso? Inclusive, señor, aquí me dice un oyente, si te quiere salir la primera vez, te sale 7 veces. Bueno, ese ya está, ya volaste. Sí. Comandante, acá mamá dice que en el barro, comandante, dice Gustavo, será nuestro colega, acá mamá dice que el barro, ese que se acumula ahí al costado de la canilla, eso hace explotarle el forúnculo y sale completo. Bueno, tu mamá, yo no me quiero meter con tu mamá, Gustavo, no. Está en WhatsApp, pero ya está explotando el WhatsApp, señor. 82666611. Sí, leyó ya Gerardo, él ya leyó el niño, lo que tiene. El informe médico, sí. Hola. Comandante. Sí. ¿Cómo está, comandante? Dos cosas, comandante. A mí me salió muchísimo su papá. Decía que se me mudaba, comandante. ¿Y después cómo hiciste? Y yo solucioné con la autovacuna. Una compañera me dijo que la autovacuna hay que hacerse para alzar la defensa, me dijo, y ya de tantas cosas que probé, y vos a qué me resultó, comandante. Es que la misma sangre que te una vacuna con tu misma sangre. Así mismo, te sacan del brazo y te ponen en la nalga. Para muchos casos. Comandante, y ahora ya sabemos en qué país naciste. Gracias, comandante. Argelao. Mira por lo que me dice. ¿En qué país? Dice que yo nací en Argelia, por Argelao. Ah, la puta, ¿quién es, Gustavito? Ah, la puta, vos le das la mano hacia los perros, le das la confianza y mira lo que me dice. De grosero también. Hola. Arturito. José Osorio te saluda, Arturito. El anillo de oro, ese de tu alianza en Bakú, vete ahora, Arturo, y le pones... ese que para mal de ojo también. Y ponerle, Arturo. Pero yo no tengo su... Ah, tú vemos... Sí, ya entendí. Gracias, el anillo, sí. El anillo. Hola. Arturo. Sí. ¿Pate copio? ¿Y por dónde? Pate con la mesa ahí, no, y por avio. Y por ahí. Arturo, te quiero decir una experiencia mía de Susúa. Generalmente vos decís que ahí donde no entra el sol, lo que sale... Así en la nalguita, de costadito. Acá está y ahí es, sí. Pero generalmente sale debajo del brazo. Eso es lo que más sale y lo que más duele, Arturo. Ah, bueno, gracias. Son muy respetuosos y valoramos muchísimo. Son muy respetuosos. El respeto nomás, si no se va a degenerar. Hola. Arturo, y a ti sale por tu culo y el susu abajo de tu brazo sale. Si eso se vela con canes, hoja de canes, le pones enseguida y revienta. Ah, mira, chico. ¿Está bien? ¿Creencias populares son? ¿O no creencias populares? Sí. Por la cultura popular. La sangre mala, en principio la sangre mala, por eso el señor decía autovacuna. El virus que está allí. Sí, cierto, los médicos César López Frente, ¿sabe quién fue César López Frente? El de nombre sí, pero está allí, hermano. Estamos en Colombia. Él es maestro, le decían en Pereira cuando se... Les voy a contar. Hola. No confundir creencia popular, nos decía César López Frente, con sabiduría. Hola. ¿Comandante? Sí. Yo cuando chico me había salido en ambas rodillas el famoso susúa. Sí. Y mi finada abuela me hacía gotear cebo de vela, pero la vela que se hacía de la grasa de oveja, me decía, de todas las creencias antiguas, ¿verdad? Sí. Y me ponía encima hojas de canes, pero después con el tiempo descubrí que eso era para estimular a que la pus salga a la superficie para poder extraer mejor. Para que tenga boca. Medio ablandaba la pus para poder apretar y sacar. Y un día dormido yo de siesta, mi abuela se arrodilla encima mío y me aprieta con toda su fuerza y salta ahí le dicen el yaupá, le dicen. Correcto. Pero en el 2022 seguimos con tomate, vela, yaupá. Yo creo que es más fácil cortar y está. Y no me digas. Pero es cierto lo que dice Jorge, el tema del interior, hay mucha gente que no tiene acceso. Listo, uniste con él en la bancada y ya está. Uniste también en esa bancada y también. En Bellavista Norte. Bueno, listo, ya está. Hola. Hola. Señor. Arturito, Argelito. A la puta. Oye, no bebé, o pagan la vende dulce de leche. En el interior, el famoso susúa se corta con un gilet nuevo y se revienta y se saca toda la porquería que hay adentro. Sí, ¿cómo Pío va a agarrar una hoja de afeitar que puede estar toda, ¿cómo se llama eso?
te puede... Tiene que ser nuevo, digo. Tiene que ser nuevo. Y se corta así en seco, veo. Duele como... No, Hola. Arturo, no es recomendación clavar ni intentar explotar, porque eso puede derivar en una infección. Claro, mayor todavía. Te hace mal, ¿verdad? Sí. Y otra cosa, Arturo, ¿sabes? Te puedo pedir un favor. Sí. Rápido te puedes explicar a los hinchas del fútbol en general el tema de la diferencia de goles y el plus de visitantes, porque de confundir, los perros se están peleando todavía en el Twitter. Bueno, vamos a explicar después. Ahora vamos a terminar con el tema, hace caso cerrado un instante y vamos a cambiar el tema. Esto viene al caso que es un tema muy interesante y hay que cuidarlo con cuidado. Acá no estamos burlando de nadie, ni se le parezca. Alguien tuvo alguna vez, en alguna parte del cuerpo. Así es. Hola. Hola, Rubén. ¿Qué tal, señor? Todo bien. Lo que te quiero contar y a mí me gusta hay mucha gente que no le sale nunca, pero hay gente que le persigue y es la cosa más dolorosa que puede existir. En la campaña antes te sacaba donde te sale ese susúa, te empieza a apretar de abajo, despacito, así uno no siente. Alguna vez alguien te va a contar que es cierto, te empieza a apretar de a poquito, yo puedo, y ahí se nota dónde tiene la boca, y a partir de ahí vos tenés que trabajar para que se pueda abrir la boca y apretar y sacar todo, porque ese se ramifica adentro. Sí, señor, así mismo, por eso dije con cuidado. Gracias, señor, tienes razón. Rubén dice, nuestro Rubén dice, los doctores clínicos recetan cefalexina, antibiótico. ¿Y antibiótico con lo que va a tomar la persona que estamos hablando? Claro que recomiendan, a vos, a otro le puede dar otro antibiótico. Recomiendan, está bien, es con antibiótico, niño, ¿verdad? Sí, aquí justo el informe de Olimpia. Olimpia habla con antibiótico. Hola. Antiinflamatorio. Eso tiene Aguilar, por eso no viaja. Y Olimpia correctamente ya da a conocer por qué no viaja, para que no se entren en las malas. Eso es. Hola. Activo, ¿cuál duele más? No. Comandante, quiero almorzar y no quiero dejar de escuchar el programa. ¿Se puede suspender el tema de Susúa por media hora por lo menos? Abrazo, dice. Abrazo, Ronald. Hola. Arturo, el susuáneo es algo que vos podés explotar nomás. No. ¿Cómo vas a explotar eso, mi hijo? Agarrá, date la vuelta. Se te mueve a otro lugar. No. Explotar a Yari. No, es el que puede explotar. No, pero ese que explotar también después se le ¿Qué es esta línea, Gustavito? Ni nando va colori todavía tú. ¿Va, Ni te color todavía. Hola. Hola, Arturo. Sí. Arturo, vos estabas hablando de que el Susúa, bueno, primero sacame la duda, estamos hablando de Susúa o Yati. Y explícanos vos qué diferencia hay entre Susúa y Yati. Bueno, vamos a decir que es la misma cosa, ¿verdad? Pero en la jerga popular, vos decís que el Yati o Susúa sale cerca del culito. Sí sale. Bueno, y en la jerga popular se dice Ñecuaja Yati. Nunca no sé por ahí, por eso justamente suele salir cerca del culito, como vos decís. ¿Cómo el tema? Ñecuaja Yati, nunca no sé por ahí, upear o ser la de cerca del culito. Siempre sale mal. Ah, correcto. ¿Cuándo querés ayudar? Sale mal. Entendí. Se va a ir por ahí. Hola. Bueno, ¿por qué no fuimos de esto? Hola. Hola, comandante. Señor. La marca que está mencionando está complicado, pero bueno, yo me informo contigo, comandante. Gracias. No, yo leí lo que dice, complicada la marca, dice. ¿Qué quiere decir eso? No, ya está, ya. Hola. Antibiótico lo que tiene que tomar. No importa la marca. Es un antibiótico. Comandante. Sí, la uña encarnada también es mortal. ¿Va? Uña encarnada también es mortal. Uña encarnada. Pero no estamos hablando ni de uña. ¿Ñecua? Y ese... Ñecua es ofrecerse para ayudar. Hola. Comandante. A mí una vez me salió por mi cara, en la parte de mi cachete y abajo de mi brazo. Insoportable el dolor. ¿Y cómo te curaste vos? ¿Cómo hiciste? Y yo no tocaba a ese comandante y después él solito nomás así, porque dicen que no tenés que explotar. Y dice que tenés que estirar la piel, no tenés que apretar, o si no se puede infectar todo de vos, dicen. Gracias. Bueno, vamos a cerrar ya este capítulo de... Hola.
Sí, Aguilar tiene problemas de Susubay. Un paño caliente hace que baje la hinchazón y la infección, dice. Ah, sí. Baño caliente. Tómelo en serio esto, tómelo en serio, porque le estamos pidiendo respeto. Tómelo en serio, y así bien en serio vamos a entendernos. Somos un medio de comunicación, queremos escuchar, queremos transmitir, pero es con seriedad, por favor. Hola. Hola. Sí. Arturo. Sí. Ese tema de Susubay es complicado, o sea, se viene la sangre. Tuve un hijo que le perseguía mucho eso. Hasta que jugando fútbol se golpeó y esa infección le provocó una celulitis en su cuerpo y derivó a una infección muy grave, casi se mató a mi hijo. Tuvimos casi un mes internado por eso. Bueno, mucha fuerza, aquí son experiencias, cosas que pasan, mucha fuerza, no queríamos llegar a este tipo de... Pero gracias también a Aníbal Acuña. Hola. Hola. Arturo. Sí. Argelia, tiene la capital. Bueno, vamos a tener el tema cerrado. Caso cerrado. Salud Protección, servicio médico integral que le ofrece cobertura nacional. Avenida Perú 222, esquina Lejillala, teléfono 319-0000. Con salud protegida disfrute mucho más la vida. Las sensaciones de placer y diversión se encienden con Control Energy. Anímate a probar sus puntos y estrías que te harán vivir sensaciones sin límites con su efecto calor. Seguinos en redes, Control, Feel My Feel. Para cada problema, Zika tiene la solución. Impermeabilizar, sellar, reparar, proteger, renovar. Tu casa con Zika queda bien. Encontrar los productos en las principales ferreterías, pinturerías y depósitos de materiales del país. Entérate más en la fanpage @Zika Paraguay Inatec. Fleming, sistema prepago. Usted y su familia merecen un servicio médico integral acorde a sus posibilidades y necesidades. Visítenos en Sevillana el 751 Casico Villeco. Llámenos al 729-6060. También estamos en Facebook y Twitter. Fleming. Cubiertas y cámaras para moto Kenda, la más vendida por su calidad y rendimiento en las rutas empedrados y arena. Con su diseño K6309 te acompañan todos los terrenos. Tus electrodomésticos deben ser Jam la marca que quiere la gente. Encontrarlas en las mejores casas de electrodomésticos del país. Representa y distribuye Globo ICA. Tu tarjeta de crédito de Visión Banco tenés 18 cuotas sin intereses en todas las aerolíneas y agencias de viajes del país para que puedas disfrutar al máximo de tu próxima aventura sin preocupaciones. Solicita tu tarjeta al WhatsApp 414-3000 Visión Banco, más digitales, más humanos. Seguro que le conviene. Seguros Chaco, Mariscal López, Casi, Coronel Cabrera, teléfono 605-600. Seguro que le conviene. Seguros Chaco. Super Espuma pone a tu disposición la línea más completa para que descanses lo necesario por las noches y durante el día vivas más despierto. Acércate a los restaurantes del país para conocer más acerca de todos los productos o hacer tu pedido al WhatsApp 0974-2020-25. Super Espuma, viví más despierto. Energy, emblema nacional con más de 25 años de experiencia en el rubro combustibles. Seguimos ofreciendo la mejor calidad y atención a todos los paraguayos. Energy, energía de calidad al precio justo. Y el machetazo ahora se llama Il Ahorrazo. Más ofertas, mejor atención, un ambiente totalmente renovado. Vos ya sabés dónde queda. Sobre Julia Miranda Cueto y General Caballero San Lorenzo, el machetazo. Ahora es Il Ahorrazo. Tapiti SRL le garantiza seguridad, respeto y credibilidad para el cuidado de su caso de negocio. Infórmese al 648-293 o pida cotización a tapiti-info@tapiti.com.py. Muchísimas gracias a la audiencia, fueron muy respetuosos, ¿verdad? Y fuimos mucho a los folclores. Muchísimas gracias a la audiencia, fueron muy respetuosos y orgullosos de la audiencia, muy respetuosos todas y un cariño para todos ustedes. Rafael Carrascal en instante habla de Cerro, habló para Medio Colombiano, habló para Caracol, lo que pasa con la selección de su país. Presentamos el nuevo Pack Fortín, Ron Fortín Limón Conectan, cuya frutica la más fresca, combinación es muy fácil de preparar, rinda hasta 15 cócteles. Pack de Ron Fortín Limón con Burucuyá. En Santa Rita tenemos un nuevo espacio, 5 minutos del centro de la ciudad y a pasos del famoso túnel natural de Árboles. Contacta con nosotros al 443-600 o visitanos en redes sociales como La Loteadora Inmobiliaria. La Loteadora Inmobiliaria hace 61 años, inversión más segura en la vida. Para que comprar, si puede alquilar, Renta Mac, una herramienta más en su obra, siempre cerca tuyo. Estamos en Luque, Ciudad del Este, Fernando Lemora, próximamente en Loma Plata. Comunicate al 634-544 rentamac.com.py. Desde ahora Upisa te acompaña con sus nuevos cortes frescos. Animate a salir de la rutina con las nuevas presentaciones de costillas de cerdo, bola de lomo, mondiola, tapocuadril y pulpa negra. Encontralos en los principales supermercados del país. Upisa, el momento especial en tu día. Llegó el yogur con cereales de La Pradera, perfecto para el desayuno, postre o la merienda. Encontrarlos en todos los puntos de ventas del país. La Pradera, lo mejor en lácteos. El bar en un partido como el seguro de caución de
Rumbos, que respalda un acuerdo entre ambas partes para que todo sea lo más transparente y nadie se lleve una tarjeta roja injusta. Consulta sobre este seguro llamando al 449-488 o visitando rumbos.com.py. Rumbos, toda la vida con vos. Bueno, ya hablamos todo con Cardona. Sí. Eso que ayer en el estadio, antes de ir al Carrascal, ¿vos tuviste? Sí. Yo tuve. Estuvo Damián, estuvo Candeli, estuvo Fabián. Eso que el lagrimeato a uno le dio sí, a otro no, a mí no me dio nada. ¿Y a vos? Hasta ahí tuvimos, no hay que Sí. parar, hermano. No hay para alarmarse. Nada. Tuvimos, pues, tampoco nos tiramos toda la cabina. Incluso cuando vino, pues teníamos la ventanilla abierta, nada. Es decir, se sentía, se olía y nos cuidamos mucho. Hasta ahí, ¿verdad? Hasta ahí. Cada uno puede recibir como quiera. Un jugador puede decir de una manera, el otro puede decir para qué se jugó, el otro puede decir me afectó, sí que se jugaba, el otro no. Así nomás. Porque los cuerpos son todos diferentes y todos somos distintas sensaciones. Rafael Carrascal. Hola Juan, muy buenas tardes y saludos a todos. Preparando la entrevista, estuvimos mirando, escudriñando un poco las estadísticas. Es usted el segundo jugador con más pases en liga promedio partido, detrás de otro colombiano, Bocanegra, pero es el número 1 en el promedio de pases acertados. Además, le da salida al equipo, anda bien también en los números de marca. Está usted en un momento espectacular, pero además en las dos fases, no solamente cuando se tiene la pelota, sino cuando no se tiene. Juan, se viene haciendo un trabajo desde el semestre pasado con el equipo, la confianza y el tema del profe, mi compañero, creo que me ha ayudado a tener ese gran nivel que tengo hoy en día. Espero seguir así porque empezamos bien este torneo, queremos ganarlo nuevamente, no es fácil, pero bueno, estamos para eso y estamos trabajando día a día para alcanzar todos esos objetivos que nos hemos trazado. Precisamente, Rafael, ¿cuál es la diferencia entre el fútbol paraguayo y el fútbol colombiano? Bueno, nuestro fútbol colombiano es un fútbol más, como te digo, hay más espacio, te da más libertad de jugar, de pensar. El fútbol paraguayo es un fútbol más aguerrido, donde hay poco espacio, donde la marca es muy aguerrida y por ahí me costó los primeros partidos, pero hoy gracias a Dios me ha adaptado muy bien al fútbol de acá y creo que me siento muy bien en mi presente. Nacional, con su fútbol, con esa pelota sacada de atrás, su inicio de juego, ¿le puede hacer daño a un muy físico Olimpia? El presente de Olimpia no es muy bueno, no es su secreto. Nacional tiene jugadores, tiene un excelente plantel y si muestra su verdadero fútbol, se va a llevar un buen resultado de acá de Paraguay. Claro, y ahí, por supuesto, evaluando esas virtudes que pudiera tener ese rival, pese a lo limitado que ya nos describía Rafa, ¿qué puede hacer entonces Atlético Nacional para contrarrestarlo y traer un resultado que le permita solucionar en casa lo que podría ser clasificación a siguiente fase de Libertadores? Mostrar su jerarquía, su buen fútbol, que tengan una noche excelente, que pongan ese balón al piso, porque a Olimpia le duele eso, de no tener el balón, de por ahí correr atrás de ella y cuando tenga las opciones pues marcarla. Olimpia sabemos que es un rival que te choca mucho, que juega de muchas transiciones arriba porque tiene jugadores muy rápidos y muy desequilibrantes y por ahí donde le puede hacer daño y donde más Nacional tiene que estar muy concentrado. Oiga Rafa, pero si el entrenador de Atlético Nacional, estamos hablando con Rafael Carrascal, jugador colombiano que juega en Paraguay, le preguntara cuál es la precaución más grande que se debe tener de este Olimpia, ¿por dónde lo encaminaría? Los centros, Olimpia busca mucho centro, por las bandas siempre quieren desbordar, buscar a su 9 y por ahí aprovechar a Derlis González, yo creo que es referente de ellos en la parte perdón, el alcalde de la prensa colombiana.
Llegó el yogur con cereales de La Pradera, perfecto para el desayuno, postre, la merienda. Encontrarlos en todos los puntos de ventas del país. La Pradera, lo mejor en lácteos. Centro de Materiales Santa Rosa, venta de materiales de construcción en general. Barrio Primavera, Concepción. Centro de Materiales Santa Rosa. Charty Beef es la carne 100% chaqueña y es la marca que a la hora de hablar en Buenos Aires una fuerte y es Charty Beef con la garantía de la cooperativa Charticer. ¿Sabías que con Bancop y la AFD podés acceder a un préstamo para la vivienda con monto de hasta 1.200 millones de guaraníes, una tasa del 6,9% y seguro gratis por un año? Contacta con Bancop en redes sociales o llámanos al 325-5000. Bancop, un banco claro, con raíces. La salvedad que esta nota quisimos ponerla ahora, pero ya tiene tiempo atrás. Esto tiene que ver con el partido ante Olimpia. ¿Cómo se imaginaba el jugador de Cerro Porteño el partido? A la pregunta. Pero ya se disputó y ustedes saben la victoria de Olimpia. La Agrícola Sara Seguros Generales, Seriedad en Seguros, Avenida Mariscal López 5377, teléfono 609-509. Que ningún dolor arruine tu verano. Quitadol, la marca más recordada de Paraguay. Ellopuchupe Quitadol. En EMSA Inmobiliaria puede ser propietario de un lote hoy mismo con mínimos requisitos, financiación propia, cuotas fijas sin reajustes y posesión inmediata. Para más información, seguinos en redes @EMSA Paraguay, EMSA Inmobiliaria. Contigo desde 1994. Ahora Chevrolet con sus modelos Joy Sedan, Neonix Sedan tienen precios súper accesibles. Visita tu concesionario más cercano, ingresa a chevrolet.delasobera.com.py. De La Sobera, amamos tu Chevrolet. Pecho Burger, hamburguesas de pollo económicas que vienen en paquetes individuales. Búscalos en la sección de congelados de los supermercados y puntos de ventas del país. Pechugón Paraguayo como voz y sponsor oficial de la Albirroja. Wilmar SRL, electrodomésticos, mole, joyas y perfumes. Únicos 2 locales, Casa Central de Subillana, Casi, RI 2 de Mayo, Asunción, sucursal en Lambaré. Avenida Cacique, Lambaré, Casi, Panchito López, teléfono 607-731, WhatsApp 0981-543-543, Wilmar SRL. Ferro Parecea, con garantía de calidad y en todos los puntos del país. Cuando necesitas material para construcción, recordá Ferro Parecea, estamos en Avenida Fernando de Mora, esquina Morquio. Sucursal en Artigas, Sargento Martínez, teléfono 220-737-8. Cuando compras cables, decidí tranquilidad, exigí Impaco. Más de 40 años llevando energía al país. Seguinos en redes como Impaco PY. Nervigenol Plus es un potente vigorizante, antioxidante y antiestrés que aumenta tus energías, previene, reduce la fatiga al tiempo que refuerza el sistema inmunológico. Recargate con Nervigenol Plus, tu aliado de cada día. Carrascal anda muy bien el Cerro, ¿eh? Por eso Sí, la nota sí. sobre Olimpia y demás cosas antes del partido. A ver cómo quería, y lamentablemente le fue más para ellos, para los colombianos, digo, en lo que habíamos recordado con la entrevista de Carrascal por el tema de fútbol colombiano. Así como le preguntaron antes, le van a preguntar después. Sí, sí. Porque en pocos son Carrascal, Otálvaro, Boca Negra. Boca Negra. Está aquí. ¿Qué más colombiano tenemos? Después. Otálvaro. De Vázquez. Ah, el arquero. Sí, señor. Colombianos en el país. Con tu tarjeta de la Caja Mutual, regreso a clases es más fácil. Retira tu tarjeta, desembolso en operación, tarjeta efectivo, te llevas una mochila de regalo. Comunicate al 218-4000, Caja Mutual de Cooperativistas del Paraguay. En Paraguay, Pirelli es el centro de neumático, el centro de servicio más importante del país. Te esperamos en Asunción, Mariano Rocalón, Ñemby, Ciudad del Este, Encarnación, Coronel Oviedo y Santa Rita. Pirelli es el centro del neumático. Hoy es día de descuentos reales en Farmacia Catedral, que van hasta el 50% en vitaminas, suplementos, cuidado personal de la salud con toda la forma de pago, delivery 627-7000. Todos los miércoles son de Farmacia Catedral desde 1905. Vamos, cuidarte. Apostala, la única casa de apuestas deportivas del país, te invita a que apuestes de manera confiable, no formes parte de la ilegalidad. Aposta.la, aposta legal, aposta sin riesgo. Vuelve la fiesta de descuentos más grandes del país en Tupi, liquidamos todo en su primera edición del año, del viernes 4 al domingo 6, descuentos únicos reales en todos los productos, heladeras, televisores, celulares, notebooks, muebles y mucho más, al contado y en cuotas. Te esperamos en nuestro showroom, Avenida Boyén, esquina Músicos del Chaco, en un horario especial, el viernes 4 de 7:30 a 20 horas, el sábado 5 de 7:30 a 18 horas, el domingo 6 de 10 a 17 horas, la gente sabe. En Castrol, amamos proteger tu vehículo, por eso creamos Castrol Magnatec, con moléculas inteligentes que se adhieren a tu motor, protegiéndolo por más tiempo. Encontrarlos en los mejores lubricentros del país. Acordatos a Castrol Magnatec y anda tranquilo. Ahí está, ese. Rusia bombardea Yarkov. Ahí está, ese en este mismo momento. Terrible, terrible. Cuidar a tu vehículo cargando las estaciones de servicio del Grupo Crisma, los mejores combustibles siempre tienen con el mejor precio. Grupo Crisma, tu preferencia, nuestra fortaleza. Encontra tus restaurantes, bodegas y supermercados favoritos en pedidos ya, que además te llegan en tan solo minutos a la puerta de tu casa. Descarga la app y descubrí lo que tenemos para vos. Pedidos ya detrás de cada pedido. Universidad San Lorenzo te ofrece carreras acreditadas por la ANEAES, Bioquímica, Contabilidad, Derecho, otras carreras. Para más información, comunicate al 235-8000, ingresó nisal.edu.com.py. La eligen por su potencia, por ser confiable, porque es deportiva. La eligen porque la gente
GT legendaria, tu Kendo GT en cuotas desde 449.000 guaraníes. Visítanos en nuestras sucursales, escribinos al WhatsApp 0976-101010. Elegí el camino correcto, elegí Kenton, Chacomar, respaldo total. Hace 40 años, Casa Grutter está en el mismo lugar. ¿Sabes dónde es? ¿Dónde te sentís a gusto? Ahí es Casa Grutter, guiando tu economía desde 1981. Aguilar no viaja, nos contaba el propio Cardona antes de ir al aeropuerto, problema de salud. Olveira en la portería. Para el juego. Incluso tuvimos el cronograma de la actividad que va a desplegar Olimpia en tierra cafetera. Volvió Shell Añembu con la nueva estación ubicada en Ruta Acceso Sur y Avenida San Antonio. Pasa a llenar el tanque con sus combustibles más avanzados como Shell V-Power, el único combustible desarrollado y recomendado por Escudería Ferrari. Volver a cargar en Shell. Shell, volví. Con Ascender, consulta de manera segura con el CAL médico sin salir de tu casa. Podés realizar consultas sobre clínica médica, síntomas respiratorios, resultados de estudios, línea habilitada para WhatsApp y llamadas 288-7000. Porque siempre buscamos lo mejor para vos, Asismed de toda la vida. Barta, la batería de Europa está a tu alcance. Elegir rendimiento y durabilidad, garantía de 2 a 18 meses. Encontrarlas en las mejores casas de acomodadores del mundo. Barta, un gol de media cancha. Los mejores amigos siempre encuentran una manera de sacarte una sonrisa, igual que la línea entera de Electrodomésticos Tokio. Electrodomésticos Tokio, con el pacto de confianza eligió. Gran remate en Casa Rosada. Este domingo, gran remate en Casa Central en las sucursales Gran Feria de Ventas a precio de remate. Teléfono 0981-129-900. Te esperamos este domingo en Casa Rosada. ¿Están en duda Vito Villalba del Guaraní? Marcos Cáceres y Guillermo Benítez. ¿Sabías que Lacteland es la marca láctea más preferida y consumida del país? La más rica variedad de leches, yogures, mantecas, quesos y postres. Lacteland, la marca número 1, la salud de cada día. Esta es tu oportunidad con CNT, un tremendo Dodge Charger, un Volkswagen Gol más 100 millones, 1.300 millones en el mayor Pozo y Silencios, y 50 millones en la Hyundai New Santa Fe 0 kilómetros. Pedí CNT, Shepard Emoy. DLS Motors S.A. es una empresa del Grupo de la Sobera, que está presente hace más de 6 años, fundada bajo la premisa de ofrecer productos de alta durabilidad e innovación con amplia garantía, con las SUV, GAC, tractores, implementos agrícolas, LS Tractor y generadores DLS Power. Contactanos al 671-447 DLS Motors S.A. Tuvieron los directivos de la América. Así es, una comitiva de directivos y miembros del staff estuvieron recorriendo hoy el Defensores del Chaco. Me refiero a América Mineiro, que será rival mañana de Guaraní por Libertadores. Guaira Piso, para su piso cerámico, porcelanato, juegos de baño, griferías, accesorios. Estamos en San Lorenzo, Lar, el Camino Lucas San Lorenzo, Ruta 2, Capital kilómetro 21, Ruta 1, kilómetro 17 y medio. Loma Putá, Ruta 9, kilómetro 2 y medio. Seguinos en Instagram como Guaira Pisos Sanitarios. En La Plata Empeño te seguimos ofreciendo la mejor tasación. Te damos más dinero con el interés más bajo, el mayor tiempo de espera, la mayor seguridad. Llámanos al 688-6600. La Plata Empeños es justo lo que necesitas. Aprende inglés en el Instituto Líder de Enseñanza desde hace 80 años. En el CCPA te ofrecemos modalidades presencial y online con clases 100% interactivas en vivo para niños, adolescentes y adultos. Inscripciones abiertas. Ingresa en las redes sociales o comunícate al WhatsApp 0971-224-831. Aprende inglés en el CCPA. En un mundo con tantas posibilidades y oportunidades completamente diferentes, que nos elijas nos inspira. Gracias por hacer de Kia la marca más vendida por 13º año consecutivo. Kia Movement That Inspires. La Paraguaya Inmobiliaria S.A. presenta un nuevo emprendimiento en la ciudad más limpia del mundo, Urbanización Jardines Atirá, con empedrados, servicios básicos en puerta y posesión inmediata. Para más información, llámanos al 413-7000. La Paraguaya Inmobiliaria S.A. Está de cumpleaños el Club Cerro Corá, el Lambaré. Sí, 50 años. Joven, el Club Cerro Corá de Lambaré. Este no queda frente a Canal 13. No, ese es 6 de enero. El club es 6 de enero. Ah, el 6 de enero. Este es el Club Cerro Corá de Lambaré, del barrio Cerro Corá de Lambaré. Base, cuida el agua de tu piscina con su amplia línea de productos, reductores, heladores de pH, cloros, algicidas, clarificantes y limpiabordes. Para mayor información, visítanos en nuestra página web basebase.com.py o en redes Base, cuida tu diversión. Prepara tu vuelta a clases, equipate con Electroban, tablets, computadores, escritores y mucho más. Ingresa a electroban.com.py. Electroban, mejorando tu calidad de vida. Llegó Fiesta y está lista para tomar. Fiesta es un producto para aquellos que quieran pasarla bien sin tener que preparar nada. Es una bebida alcohólica saborizada lista para tomar con Fiesta. Olvídate de preparar, empezá a fiestear. Muchas felicidades. Esta mañana saludamos José Servín, nos enviaba a nuestro colega presidente de Sport Colombia. Aniversario 1 de marzo de Fernando del Amor y Capitán Figari de Lambaré. En 1979 jugó en primera división. Capitán Figari. 1 de marzo de Fernando del Amor. San Martínez, territorio Erimark, Yala, así como la línea Mariscal López también son territorios Erimark. La fábrica no te dio. Llena tu tanque de Supra 95 aditivada al combustible con la nueva fórmula ganadora que potencia tu pasión, potencia que te mueve. Ecopetrol, vamos. Indalco, seguridad en Ciudad del Este, zapatones Baracol 100% cuero, cascos, caretas, protectores auditivos y guantes para trabajo. Supercarretera, camino a Hernandarias, 800 metros del viaducto, kilómetro 4, teléfono 061-570-570. Indalco y se arregle. Motocultores, sus cuerdas
Husqvarna, la herramienta ideal para el agricultor. Husqvarna, el poder de la transformación. Arrancó el Summer Sale en Luomo, con descuentos hasta el 50%. Pasa por uno de los locales y aprovecha las rebajas de verano hasta el 15 de marzo. Para conocer más acerca de la promo, búscanos en redes como @LuomoPY, Luomo Summer Sale 2022. En Toyota HSA nos adaptamos a tu tiempo. Habilitamos la atención en nuestros talleres de Asunción, San Lorenzo y Ciudad del Este los sábados y domingos. Llama o envía un WhatsApp al 619-0000. También desde la app Taller Toyotoshi o en la web toyotoshi.com.py. Mili Empeño, venta, arreglos de huellas sobre plata, empeño, mejor cotización, Sarmiento Casi, Profesor Cabral, Concepción. Mili Empeño. Asociate al Club Sol de América a partir de este año con precios mensuales. Juvenil hasta 17 años, 30.000 guaraníes. Activo 18 años en adelante, 50.000 guaraníes. Familiar, papá, mamá y hasta 4 hijos, 120.000 guaraníes. Comunicate al 370-712 o seguinos en redes como @SolDeAmericaPY. Sol de América, tu club del verano. Bueno, 13:36. Vení a conocer los nuevos centros Yokohama sobre las avenidas Aviadores del Chaco, Félix Bugado, en donde te ofrecemos la mayor variedad y todos los servicios para tus neumáticos. Yokohama, el neumático con la mejor relación precio-calidad. Bien, pues aquí nos despertamos con la noticia de Atlético Nacional que dio por finalizado el vínculo con su entrenador Alejandro Restrepo. Sí, se fue Alejandro Restrepo. Es como que colman la paciencia de quién para que lo saquen faltando días para el partido de vuelta ante Olimpia. Bueno, digamos que colma la paciencia inicialmente de la directiva, que viene también muy ligado al tema de la afición. El partido en Paraguay, que en nuestro concepto debió haber sido con un mejor resultado para Nacional, por lo menos el empate, y más por lo que se ve en el primer tiempo, donde fue ligeramente superior a Olimpia y tuvo para haber hecho un poquito más, pues colmó la paciencia del hincha. Y si a eso le sumamos el tema de que el fin de semana... Aquí estoy hablando con el colega colombiano y con el señor Alexander Silveira, presidente de la América Minero. Le damos la bienvenida al país. Alexander, ¿cómo está? Muy buenas tardes. Dígame, boa tarde para você, Arthur. Um abraço para os amigos. É muito bom a gente estar aqui no Paraguai e na expectativa de uma boa partida amanhã. Bueno, cuéntenos esta primera experiencia que tiene su equipo, la América Mineiro, en Copa Libertadores de América. Perdieron de locales, vienen en busca de la revancha en el Defensores del Chaco. ¿Ya fueron a visitar a Alexander da Silveira, el Defensores del Chaco? Já estivemos lá hoje cedo, com bom estádio, gramado, apesar da hora que estivemos com muita chuva, encharcado ainda, mas eu tenho certeza assim, que é um bom palco para a gente fazer um bom espetáculo, um bom jogo. Eu acho que o América sonhou muito com essa participação na Libertadores. Nós recebemos os nossos irmãos no último jogo e viemos amanhã também para fazer uma boa partida, uma partida que a gente tem certeza que vai ser um bom espetáculo para os torcedores que estão acompanhando aqui no Paraguai, em todo o mundo e no Brasil. Ahora, Alexander, Alencar da Silveira, Alencar, discúlpeme, Alencar, ¿integrantes del cuerpo técnico acompañaron la delegación brasileña ahí al Defensores o no? ¿Cómo? Si integrantes del cuerpo técnico fue con você, con los dirigentes a ver el estadio. Nós estivemos lá no estádio acompanhando, olhando, da mesma forma que quando estiveram o Guarani esteve em Belo Horizonte, nós também abrimos os estádios para eles fazerem uma visita técnica para ver e conhecer o estádio, né? Eu acho que era um sonho, mais ou menos nós, da diretoria, de todos aqueles, conheceram um belo estádio, um estádio que tem tradição no futebol mundial. Sí, então, señor. Nada mejor. Así es, bueno, muchísimas gracias por atendernos, ojalá sea un gran partido, Guaraní por la clasificación, también el América Mineiro, y feliz estadía en nuestro país, y bueno, un saludo muy especial, somos Radio Monumental del Paraguay, un saludo muy especial para toda la delegación del América. Um abraço, muito obrigado, é muito bom de estar aqui, e estamos também à disposição. Deus, é muito bom falar para a nossa emissora. Gracias, muy amable. Alencar da Silveira, presidente del América, hablando en fútbol a lo grande Monumental.
Mega descuentos en Punto Farma este jueves y viernes. Vas a tener hasta 50% de descuento en productos seleccionados. Haz tu pedido en la web, en la app o llamando al 61 61 000 en Punto Farma. Cuidamos tu salud, tu belleza y además tu economía. Lo mejor está por pasar. Carreras técnicas de rápida salida laboral con 2 años de duración. Vive tu carrera en la Universidad de La Paz. Más información al 0986-870-018. Visítanos en Juan Martínez, casi Monseñor Rodríguez, kilómetro 5,5, Ciudad del Este. Somos La Paz. Vive tu carrera. Roberto Rolón también está de cumpleaños, niño. Saludos para el colega, igualmente. El colega Roberto Rolón de cumpleaños. Saludos para la Pantera también. Azul y Fútbol Álamos, porque Vinos Álamos distribuye y representa Frutos de los Andes. Ducati, las motos italianas más fascinantes y potentes del mundo en sus versiones Naked, Motor, Tourum, Scrambler, con la mejor garantía de 4 años sin límite de kilometraje, representan Paraguay y Mac Forever Ducati. Llegó a recuperar a Z Hombre, nuevo multivitamínico para sentirte más fuerte, más sano, lograr lo que te propongas. Seguinos en redes sociales como @recuperalpy, recupera la Z Hombre, de venta libre en farmacias, calidad Fopasa. Con el Sol Seguros puede sentirse protegido siempre y en todo lugar. Tenemos los mejores planes para usted, su familia, su vida. Cuidar y cumplir con nuestros asegurados es lo más importante, con experiencia, seguridad y respaldo global. Comunicate al 236-3000 y descubre la diferencia. El Sol Seguros. Salud Protegida, un servicio médico integral que le ofrece cobertura nacional. Avenida Perú 222, esquina Lijayala, teléfono 319-0000. Con Salud Protegida disfrute mucho más la vida. Las sensaciones de placer y diversión se encienden con Control Energy. Animate a probar sus puntos y estrellas que te harán vivir sensaciones sin límites con su efecto calor. Seguinos en redes. Control, Feel My Feel. ¿Cansado de goteras, filtraciones, humedad? Zika soluciona tus problemas y vos descansás. Zika, el líder mundial en impermeabilizantes. Encontrá los productos en las principales ferreterías, pinturerías y depósitos de materiales del país. Entérate más en la fanpage @Zika Paraguay Inatec. El rival de Guaraní, América Mineiro, para mañana recupera a 2 jugadores que no pudieron estar en la ida. El volante central Ale, que estaba con COVID, por eso recién para este partido está a disposición, y el zaguero argentino Germán Conti estaba suspendido para la ida. Mañana es muy probable que arranque de titular. Riffel es la transmisión recomendada para tu moto con su calidad original del acero 1045 Titanium. Puedes andar seguro y sin sorpresas en la ruta. Con Riffel hace más de 15.000 kilómetros. Cada día las mujeres cumplen más roles, está en su espíritu hacer lo que les gusta y apasiona. Puedes solicitar hoy mismo una tarjeta Visión Mujer, préstamo Visión Mujer o abrir tu propia cuenta Visión Mujer, con beneficios exclusivamente para vos. Ingresa a visionbanco.com/Visión Mujer, Visión Banco, más digitales, más humanos. Seguro que le conviene, Seguros Chaco. Mariscal López Casi, Coronel Cabrera, teléfono 605-600, seguro que le conviene, Seguros Chaco. Presentamos el nuevo Pack Fortín, Ron Fortín Limón, con néctar de Mburucuyá, frutica la más fresca, combinación es muy fácil de preparar, hasta 15 cócteles. Pack de ron Fortín Limón con Mburucuyá. Tus electrodomésticos deben ser Jam, la marca que quiere la gente. Represente y distribuye Globo S.A. Ya conoces toda la línea de productos para el descanso de Super Espuma. Desde almohadas y cubre colchones hasta juegos completos de somiers te esperan para que vivas más despierto. Con 45 años de experiencia en el rubro del descanso, acércate a los restos de Super Espuma de todo el país o haz tu pedido al WhatsApp 0974 20 20 25. Super Espuma, viví más despierto. Energy, emblema nacional con más de 25 años de experiencia en el rubro combustibles. Seguimos ofreciendo la mejor calidad y atención a todos los paraguayos. Energy, energía de calidad al precio justo. El machetazo ahora se llama El Ahorrazo, más ofertas, mejor atención, un ambiente totalmente renovado. Vos ya sabés dónde queda, sobre Julio Miranda Cueto, General Caballero, San Lorenzo. El machetazo, ahora es El Ahorrazo. En Rusia. ¿Y un negocio dónde está? En Rusia, en el Krasnodar. Y puede ser referido, veo. Y tiró un ojito ahí en Twitter, no sé para dónde apunta, pero miró así tiró un enigmático, si se puede decir allí. Habría que ver. Sí que tiene que ver con la actualidad que está. Sí, justo llegó recién y estalló el conflicto. Sí. Lo mismo Jesús Medina, que está en el En Brasil está libre de pase abierto, ¿verdad? Sí, señor. Sí. Tapiti SRL le garantiza seguridad, respeto y credibilidad para el cuidado de su caso de negocio. Infórmese al 648-293 o pida cotización a tapiti-info@tapiti.com.py. En Santa Rita tenemos un nuevo espacio, 5 minutos del centro de la ciudad y a paso del famoso túnel natural de Árboles. Contacta con nosotros al 443-600 o visítanos en redes sociales como La Loteadora Inmobiliaria. La Loteadora Inmobiliaria hace 61 años, inversión más segura en la vida. ¿Para qué comprar si puede alquilar? Rentamac, una herramienta más en su obra, siempre cerca tuyo. Estamos en Luque, Ciudad del Este, Fernando de la Mora, próximamente en Loma Plata. Comunicate al 634-544, rentamac.com.py. Con Upisa disfrutar las nuevas presentaciones de costillas de cerdo, bola de lomo, montiola, tapacodrera y pulpa negra. Adquirirlos en tu punto de venta más cercano y animate a salir de la rutina. Upisa, el momento especial en tu día. Llegó el yogur con cereales de La Pradera, perfecto para el desayuno, postre o la merienda. La Pradera, lo mejor en lácteos.
Con Rumbo CCR Seguros tenés un servicio integral de pólizas diseñadas para cada momento de tu vida. Consulta llamando al 449-488 o al 0981-419-098. Rumbos, toda la vida con vos. ¿Está de cumpleaños Cacho Gavilán? Diego está de cumpleaños. Pam 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 pam, terebu, ay te que pam pam. Ah, oye, Diego Gavilán cumpliendo. Muchas felicidades, querido Diego Gavilán, muchas felicidades. Happy birthday to you, la la la. Happy birthday to you, la la la. Tiene estilo, para Diego Gavilán cumpliendo años, tiene estilo. Ponle otra vez. Happy birthday to you, la la la. Happy birthday to you, la la la. Es el la segunda le salió mejor. Sí, mucha felicidad, querido Diego Gavilán. Centro de Materiales Santa Rosa, venta de materiales de construcción general, ferretería, todo para el profesional. Ruta Coronel Franco, Barrio Primavera, Concepción, teléfono 0971-830-008. Centro de Materiales Santa Rosa. Charty Beef es la carne 100% chequeña y es la marca que a la hora de hablar en Buenazodo suena fuerte y es Charty Beef con la garantía de la cooperativa Charticer. ¿Sabías que con Bancop y la AFD podés acceder a un préstamo para la vivienda con montos de hasta 1.200 millones de guaraníes, una tasa del 6,9% y seguro gratis por un año? Contacta con Bancop en redes sociales o llámanos al 325-5000. Bancop, un banco con raíces. Podemos reponer otra vez, actualizar los estadios para que la gente llama a Luis Chiola, porque se refiere a por qué River no, incluso dijo cuándo. General Caballero en la séptima fecha va a recibir a Guaireña en su campo y después poder recibir a Cerro Porteño en Juan León Mallorquín con Luis, aquí tenemos, ¿verdad? Sí. Luis Chiola. Claro, estamos hablando de Luis Chiola, el licenciado Luis Chiola. Luis, la cancha de River no fue habilitada, ¿fue el tema de empastado? Sí, la verdad que sí, estuvieron recorriendo, hicieron una vuelta al día hoy a la mañana y estuvimos por ahí. La verdad que el pasto todavía falta, ¿verdad? Yo le dije a ellos que necesitamos todavía 10 días más de trabajo para dejar en condiciones. Si bien el gramado ya está todo cerrado, está todo bien verde, hay un poquito de maleza, no mucho ya, pero necesitamos empezar a bajar la altura del corte, y bajar eso en una semana no nos van a dar lastimosamente los tiempos. Claro, incluso le estábamos diciendo a Roberto Garcete, el vicepresidente de Resistencia y en el Defensores del Chaco, la cancha de River recién en esta fecha no, y la siguiente todavía podría tener inconvenientes incluso, ¿no? El caso que quiero fluctuarse el campo de juego. Y mira, yo creo que aquí a 10 días la cancha de River tiene que estar habilitada para torneos oficiales. En 10 días. La cancha de San Lorenzo, sí. El tema es monitoreo. Se juega en cancha de San Lorenzo. Falta revisar sala de monitoreo. Yo tengo entendido por lo que me comentaron, no, y sí, Arturo. La verdad que yo no estoy manejando la cancha de San Lorenzo, pero por lo que me comentaron, no, y sí. La verdad que sí. Lo que faltaba era eso no. Bueno, ¿y cancha de General Díaz qué pasa? Y cancha de General Díaz estaban con un problema lumínica, Arturo. Estuvieron comentando que estaban con un problema de lumínica. Entonces, también no van a poder llegar, los tiempos no le van a dar para arreglar todo el problema eléctrico que están teniendo en la cancha General Díaz. ¿Y otra cancha que nos haya preguntado, Luis? Y Trinidense, que tuvimos nosotros trabajando en Trinidense, que ya se habilitó, ya se jugó este fin de semana. Se hizo un trabajo maratónico ahí y se pudo llegar con los tiempos. Va a ir mejorando la cancha de Trinidense. Estuve hablando con el presidente americano, con el presidente Héctor. Bueno, la cancha va a ir mejorando y ya por lo menos esa cancha ya está habilitada como para uso flutuar. Bueno. Creo que la cancha de Capiatá también me comentaron hoy que se iban a buscar una alternativa para poder habilitar. Mallorquines tuvimos la semana pasada, hoy se fue Michente. Y el reporte que tengo está bastante avanzado, entonces yo creo que la cancha de Mallorquín estará habilitada para la séptima fecha más o menos. Séptima fecha, la cancha de General Caballero de Juan León Mallorquín quedaría habilitada en la séptima fecha, Luis. Sí, Arturo, ese es un poco el reporte que hoy recibí de la gente allá. Mi gente se fue hoy a trabajar allá, estuvimos la semana pasada por allá, estuvimos por la cancha de 3 de febrero también, estuvimos trabajando para el partido de Paraguay. Y la cancha de Mallorquín estaría habilitada para la séptima fecha de Dios mediante. ¿Y llega bien la cancha del 3 de febrero para la eliminatoria ante Ecuador? Sí, Arturo, sí. La verdad que nosotros la primera vez que nos fuimos a ver nos quedamos impresionados cómo está bien cuidada la cancha. ¿Verdad? Faltaban pequeños detalles y bueno, lo que estamos haciendo ahora es acondicionando un poquitito para competencia internacional, entonces es muy poco lo que había que tocar en esa cancha. Fútbol a lo grande. El fenómeno de la siesta. General Caballero, ¿la gran novedad va a ser? Sí, totalmente. Jugar en su campo. Que tendrá después a Cerro Olimpia llegando allí a Mallorquín, toda una novedad. Y el primer juego ante Guaireña. Porque Cerro lo iba a llevar
en séptima fecha, a Cerro, ¿quién le lleva? Resistencia, lo quería le iba yo. a llevar, pero le va a llevar a Olimpia en la octava. En la octava. Y vos fíjate lo que puede darse. Olimpia en Ciudad del Este y Cerro Porteño en la novena general en Juan León Mallorquín. Sí. Los dos partidos, uno y otro. Olimpia puede ir a Ciudad del Este para enfrentar a Resistencia. Porque es toda una atracción para toda esa zona del Alto Paraná, Caguazú, las ciudades que están cercanas allí. Ahora ya en Villarrica la gente que fue... Tenemos la selección también en Ciudad del Este. O sea, toda esa zona... Yo estoy muy emocionado por eso. Y a mí, yo recuerdo que de criatura cuando jugaba Paraguay allá me emocionaba. Por eso, por más de que esté eliminado, creo que va a ser un buen número de espectadores el que va a asistir. Está bien. Y sí, yo me acuerdo el debut de Maldini, fue Paraguay-Bolivia en Ciudad del Este, antes de ir al Mundial. Me acuerdo que fui al estadio ese día. 2-2 empató sobre la hora. Toda la selección en este momento. Si le hubieran dejado espacio para que fue Cerro, ¿Qué, Olimpia. ¿Cómo dijiste? ¿Estorba? Estorba. ¿Por qué? Porque aquí buscan la cancha allá donde se quieren ir a ver el hincha de Olimpia que va a sus jugadores, el hincha de Cerro que va a sus jugadores, y ponen ahí el partido de Paraguay. No deja de tener razón. Estorba me parece como muy... si fuera que Estorba no. Como si no, fuera no, que no, la no, gente de esa no. zona son comida de segundo plato. Ay, Ahora que está eliminado, llévenlo allá. ¿Verdad? Tengo razón. No, Estorba no sé si es la palabra, pero una selección eliminada. Sí, eso Hay sí. que ver qué tipo de respuesta le dan. Lo que dice Denis Caniza, que Cerro va a convocar mucho más y Olimpia va a convocar mucho. Claro, la gente quiere ver a su equipo en este momento. La gente no quiere ver selección en este momento. Vos que le venís a dirigir el programa, Gustavito. Vos sé que llega un momento dado en que Gustavito me da por la... ¿Se entendió? wow. ¿Qué? ¿Vamos a cerrar el programa con qué? Música 1 de marzo en la versión de Francisco Russo, pero ¿cuánto dura? No, todavía seguíamos ahí con Francisco Russo 1 de marzo. 1 de marzo. ¿Y qué otra cosa tuvimos? Lo de Aguilar, que es lo más resaltante. La ausencia de Aguilar en Olimpia. ¿Verdad? Una ausencia importante. Sí. La presencia de Olveira y sobre la hora. Intentaron hasta el final tenerlo, pero... tiene que presentarlo a jugar. No, Olimpia tiene que tener cuidado ante un buen equipo, el colombiano. Que ¿Y, ataca muy bien. ¿Y por qué no se le da la cuota a Olveira de confianza? Y es un buen arquero cuando es Aguilar. Claro, el ser suplente, pero es bueno que lo van a Para Denis Caniza, Aguilar y Jan son los mejores. Sí. Parejo los dos. Parejo los dos. El Jan no es más que Aguilar. No, ni Aguilar tampoco es más que Jan. Porque una vez Jan respondió a un colega, le causó gracia cuando dijo Aguilar es mejor arquero del fútbol paraguayo. En el Twitter está. Voy a buscar. Instagram. Famoso. Sí. Fabián sabe. Hizo un comentario. En esas transmisiones de Twitch creo que fue. Dijo un comentario un colega de Tigo Sport, dijo Aguilar mejor del fútbol paraguayo. Y le contesta Jan. ¿Te acuerdas que contó Fabián que le incluso nos mostró? Todo este es tuyo. No, señor. Vamos a poner acá. Estaba ahí. Y bueno, estamos despidiéndonos el programa de a poco. Hoy fue un tema muy raro porque fuimos por otro lado. Sí. Lo que pasó Cultura popular. ¿Verdad? La situación dio para hablar de eso. En homenaje al 1 de marzo, Marical, contigo, Gustavito. Fútbol a lo grande. El fenómeno de la siesta. Llegamos a todo el país con la red satelital Monumental. Radio Encarnación de Encarnación, Radio 107.9 de Ciudad del Este, Radio Norte de San Pedro, Radio Progreso de Santa Rita, Radio Primavera de Concepción, Radio Canindeyú de Salto del Guairá, Radio Arandú de J. Eulogio Estigarribia, Radio Alto Paraguay de Carmelo Peralta, Radio Ñuberá de Capitán Vado. Llegamos a todo el país con la red satelital Monumental. Desde Asunción, capital de Paraguay, Monumental, AM 1080, Radio Futuro. Última hora, lee la verdad. Presenta Solo Noticias, 2 minutos. 14 en la República del Paraguay, temperatura en Asunción 29 grados. Arnaldo Yucio, exministro del Interior, recusó este martes a los fiscales que investigan al expresidente de la República, Horacio Cartes, por permitir la presencia del abogado Pedro Ovelar. Acá no hay nada personal con los fiscales, no hay nada
personal con el abogado de la defensa, pero sí quiero dejar sentado nomás, como precedente de que una persona con fueros está en una posición de igualdad diferente a cualquier otra. Carlos insistieron, yo les dije respetuosamente, voy a tener que recusarle, pero es al efecto justamente dejar sentada una postura, porque esto pues es lo mismo que permitir la presencia de una persona que está prófuga, que quiera litigar desde el exterior y dice, yo no me presento a ustedes, yo le envío a mi abogado. Acá tiene que venir a presentarse, porque es senador vitalicio, y en un escrito presentado en oportunidad de aquella orden de captura internacional, el propio Pedro Velar había mencionado de que no solamente se amparaba en los fueros que le atribuía la Constitución como senador vitalicio, sino también como senador electo, o sea, doble fuero o invocada en su momento. Así pues, ¿cómo le va?